¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bien, hoy vamos a tener una nueva transmisión donde vamos a ver, bueno, a petición de los nuevos seguidores que se han suscrito en la cuenta tanto de Facebook como YouTube como de TikTok. Bien, quiero agradecerles por su valioso apoyo y bien, chicos, en esta transmisión les voy a enseñar, bien, cómo configurar un proyecto totalmente desde cero y de igual manera les voy a mostrar cuáles son las herramientas que nosotros debemos de considerar para poder desarrollar nuestros proyectos de una forma más rápida y más optimizada. ¿Ok? Bien, chicos. Antes de comenzar con la transmisión, quiero agradecer a mis patrocinadores, chicos. Bien. Quiero agradecer en esta transmisión a todas estas personas que han apoyado durante el inicio de mis canales, tanto de YouTube, Facebook. Gracias a estos chicos, 27 personas si no me equivoco, muchos de ellos han estado conmigo desde que me habilitaron la parte de los miembros del canal de YouTube. Gracias a ellos he podido mejorar tanto en mis equipos como en mi preparación, en algunos cursos que he tomado y bueno, algunos que faltan por tomar. Quiero agradecerle eternamente por ese valioso apoyo y sin ellos prácticamente pues no sería absolutamente nada, ¿no? Quiero agradecerles un fuerte abrazo porque muchos de ellos son de aquí de México, de España, de algunos son de Perú, de Chile y bueno, Argentina y de todas las partes del mundo. Bien, quiero agradecerle enormemente por ese gran apoyo y bueno, chicos, no hay más palabra que decirles. Muchísimas gracias y bueno, chicos, les deseo lo mejor también a cada uno de ustedes en su proyecto. Bien. Vamos a comenzar en esta nueva transmisión, chicos. Les voy a mostrar. Aquí vamos a ver prácticamente un pequeño proyecto que fue desarrollado aquí con el programa AutoCAD Plan 3D. Pero para poder comenzar y explicarle qué otros programas podemos utilizar o qué debemos de considerar para poder optimizar nuestra herramienta. Bien, chicos. Lo primero que debemos de ver es qué accesorios o con qué objetos vamos a estar interactuando constantemente. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos equipos verticales, horizontales, tenemos igual estructura como esta escalera y bien, miren, eso que ven aquí es parte, esto lo podemos diseñar con AutoCAD Plan 3D. Pero hay que recordar que prácticamente AutoCAD Plan 3D, pues su enfoque no es tanto la parte de estructura, y por lo tanto la calidad de la estructura pues no es tan, podríamos decir que no es tan vistosa, pues no es algo así como nosotros estamos acostumbrados a ver, que tenga por ejemplo aquí su plaquita para que se pueda soportar de aquí, de esta estructura. Bien, esto también lo vamos a ver durante esta transmisión. Les voy a enseñar un plugin y también les voy a enseñar qué programa también les va a permitir obtener el mismo resultado, muchachos. Ok, hay que recordar que en esta transmisión les voy a enseñar tanto las páginas para que ustedes puedan descargar bloques, algunos plugins, algunas macros y herramientas que también ustedes pueden implementar, y esto va a depender de cada uno de nosotros. Ok, bien, vamos a comenzar y es que aquí tenemos prácticamente un mini proyecto. Y aquí tenemos prácticamente diversos archivos. Tenemos una carpeta que se llama Proyecto Agave de Fogue. En un archivo tenemos desmantelamiento, equipo, línea de proceso, línea existente. ¿Cómo se llama? Tenemos aquí varios diversos archivos en el cual nosotros vamos a poder trabajar de una forma de referencia, ¿ok? En un video corto donde les explicaba cómo se conectan, por ejemplo, este archivo o esta válvula se encuentra en otro archivo referenciado y cómo lo podemos conectar con otro archivo, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver, chicos, así que no se me vayan preocupando. Los chicos que se están conectando por la cuenta de TikTok, si me ayudan compartiendo con esos corazones, tanto los chicos también de TikTok, perdón, TikTok, Facebook y YouTube, si me ayudan ahí compartiendo la transmisión, comentando, chicos, por favor, si me ayudan a ver si llegamos a más personas. Y bien, chicos, bien, vamos a comenzar. Aquí lo que vamos a hacer, amigos, es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es aprender cómo configurar un proyecto totalmente desde cero, ¿ok? El proyecto que están viendo ustedes aquí en pantalla, bueno, pues ya es un proyecto que fue configurado, ya tenemos accesorios, pero esto lo vamos a ver porque hay muchas personas que se están uniendo al canal de YouTube y personas que están comenzando a trabajar con el programa.
En las transmisiones anteriores, pues he enseñado cosas más avanzadas, pero aquí vamos a hacer, acabo de generar una lista de reproducción nueva donde vamos a llevar una secuencia de los videos, ¿ok? Este video va a ser la secuencia número 1, donde vamos a aprender cómo se configura un proyecto y cuáles son las herramientas que tú debes de considerar para que puedas desarrollar tus proyectos de una forma pues más rápido y profesional. Bien, yo voy a cerrar por ahora, voy a cerrar este proyecto y voy a generar un proyecto totalmente desde cero, chicos. Ok, miren, cuando nosotros instalamos el programa AutoCAD Plan 3D, pues prácticamente tenemos la interfaz de AutoCAD. Ok, es la misma interfaz. Lo único que hicieron fue que complementaron las herramientas de tubería. Ok, bien. Aquí en Project Manage, chicos, en este apartado, aquí le vamos a dar un clic y donde dice New Project, nosotros vamos a configurar un proyecto totalmente desde cero. Ok, aquí le voy a poner un nombre corto. Por lo regular, yo les recomiendo que sea un nombre corto. Por ejemplo, Plan 3D Pro, ¿ok? Este proyecto, chicos, va a ser mi proyecto máster y les voy a explicar y que quede grabado en este video. Bueno, muchas personas han tenido la incertidumbre si cada vez que vayan a trabajar un proyecto tienen, o por ejemplo un proyecto, me refiero a un proyecto de tubería, tienen que generar un proyecto para cada trabajo. No, efectivamente, no es necesario, chicos. Si lo quieren hacer, sí lo pueden hacer. Ahora bien, el único inconveniente es que cuando ustedes en un proyecto ya tienen configurado los estilos de su formato, ya agregaron nuevas simbologías al proyecto, al generar un nuevo proyecto tienen que volver a configurar todo o copiar las propiedades de ese proyecto. Esta parte de lo que les estoy hablando, también se las voy a enseñar. Les voy a enseñar, chicos, cómo extraer información o configuraciones de proyectos anteriores a un proyecto máster. Cuando hablamos del proyecto máster, me refiero a un proyecto con el que vamos a estar desarrollando todos nuestros proyectos. Entonces, si en un proyecto yo tenía configurado una válvula o una simbología, esa simbología yo las puedo copiar y me las puedo traer a mi nuevo proyecto. Ok, ahora bien, aquí nosotros le vamos a poner el nombre como se va a llamar nuestro proyecto. Este nombre no se puede editar más adelante, chicos. El nombre que le dejamos aquí es el nombre con el que siempre vamos a trabajar este archivo. Ok, bien. Tenemos aquí tenemos en la lista de YouTube a nuestro amigo Gilberto, buenas noches, a nuestro grandísimo amigo Cristian, excelente amigo, bienvenido, a nuestro gran amiguísimo Javier Domínguez también, aquí lo tenemos igual. Gracias chicos, aquí les tengo, aquí, gracias por acompañarme. Tenemos aquí el Melgajedor, Melgajedor, algo así. Jesús Hipólito también, Jesús Ruiz, bienvenido chicos, fuerte abrazo y saludos hasta el bello Perú. Y también a nuestro amigo Jesús Ruiz hasta Tampico, hasta Maulipas. Excelente chicos, gracias por estar aquí en la transmisión. Bien, muchachos, en este apartado nosotros podemos indicar una descripción breve del proyecto, cuál es la función del proyecto. Si no lo hacemos ahora no pasa nada, no es necesario chicos. Bien. Aquí un dato importante, ¿dónde van a guardar ustedes su proyecto? En este caso yo lo voy a guardar en documentos. Yo les recomiendo que no lo guarden en documentos, una carpeta proyecto, una carpeta, o sea, dentro de muchas carpetas porque pueden tener problemas, chicos, ¿ok? Bien, yo lo voy a guardar en documentos y aquí, ¿para qué sirve esta opción? Miren, cuando nosotros tenemos otros proyectos configurados, por ejemplo, yo tengo un proyecto que se llama Plan 3D-Pro. Bueno, de hecho tengo varios proyectos, a ver, aunque Plan 3D, de hecho tengo varios vamos a ponerle aquí uno. Le vamos a poner para distinguir porque ya tengo proyectos de prácticas anteriores con este nombre. Bien, ahora bien, cuando nosotros ya tenemos algún proyecto con el que trabajamos anteriormente y queremos copiarles estas propiedades, nosotros lo que hacemos es que vamos a ir a la carpeta donde está el proyecto, por ejemplo aquí. Yo voy a copiar aquí, me voy a posicionar en el archivo project, le digo abrir. Miren lo que va a hacer esta opción, chicos. Le doy next. En automático, lo que va a hacer el programa es que va a tomar las configuraciones de ese proyecto, las va a tomar y nos las va a configurar en el nuevo proyecto, ¿ok? Todo totalmente, mire, ya de una forma automática. Pero nosotros no vamos a utilizar esta opción. Vamos a configurarlo desde cero, chicos, ¿ok? Bien. Ahora bien, lo que vamos a hacer es darle next
Y aquí va un dato importante, chicos. Cuando trabajamos con imperial, eso quiere decir que las pulgadas y las longitudes van a estar en milímetros, perdón, en pulgadas. En imperial es trabajar con los diámetros en pulgadas y las longitudes en pulgadas. Si yo trabajo métrico, milímetro, ok, así como está aquí, eso quiere decir que esta configuración, el diámetro y la longitud de la tubería, totalmente en milímetro, ok. En mi caso, a mí me gusta trabajar de una forma mixto, es decir, los diámetros de la tubería, si lo dejamos métrico pulgada, los diámetros van a estar en pulgadas y las longitudes en milímetro, ok. Le damos next. Y aquí va a depender del sistema o el lugar donde tú estés. Creo que en España, el sistema europeo, utilizan el sistema DIN, ¿ok? En este caso, nosotros vamos a utilizar el sistema PIC, ¿ok? Le damos Next. Estos son los directorios que el programa nos va a generar. Ahora bien, aquí nosotros no vamos a modificar nada. Miren, AutoCAD Plan 3D es un programa que trabaja de forma organizada. ¿Por qué? Porque te va a generar las carpetas donde te va a generar ortogonales, los planos 3D, los isométricos, las especificaciones y todo eso. Ahorita lo vamos a ver. Le damos Next. Cuando nosotros trabajamos, en este caso nosotros no vamos a trabajar con un servidor. Si tuviéramos en la empresa un servidor dedicado, compartido, bueno, pues aquí tendría la empresa que configurarnos el acceso y nosotros podíamos estar compartiendo o interactuando con la información en tiempo real con otras personas de otras disciplinas en el mismo proyecto. En este caso lo dejo que solamente un usuario, next y finalizar, muchachos. En este apartado, muchachos, así que no se espanten porque se traba un poquito a veces la máquina, por muy bueno que esté. Dice, ¿vale la pena la actualización? Sí. Claro que sí, es importante actualizarte a la versión 2024-25 de Plan 3D porque traen mejoras, amigo. En tanto las configuraciones ya viene mejor. Yo te recomiendo actualizar al 24 o 25, amigo. Ok, bien. Miren, chicos. Hola, Francisco, una consulta ahí. Ok, sí, deja tu mensaje, amigo. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Aquí ya tenemos, prácticamente ya tenemos configurado el proyecto, ¿ok? Plan 3D Pro 1 ya está preparado y listo, ¿ok? Ahora bien, chicos, dentro del proyecto, el programa nos genera, bueno, tenemos 4 opciones. Una de ellas es si nosotros vamos a trabajar con diagramas de tubería, en el caso de los ingenieros de proceso, que van a diseñar los diagramas de los DTI, ya sea un plano básico o de detalle. Bien, aquí se diseña, chicos. En este caso, Gil Martínez Mejía, buenas noches, amigo, bienvenido. Gracias por unirte a la transmisión, amigo. Ahora bien, el plan 3D Drawing, aquí es donde nosotros vamos a estar trabajando con los planos 3D y es lo que vamos a trabajar ahorita, ¿ok? Miren, en PySpep, en este apartado, es donde se van a alojar todas las especificaciones que el programa tiene por default y es ahí donde nosotros vamos a estar interactuando con las especificaciones que nosotros generemos. Aquí es donde nosotros las vamos a guardar. Miren, por default el programa, miren, me cargó todas las especificaciones que encontró en la carpeta y ahorita les voy a mostrar cuál es esa carpeta, ¿ok? Todas estas especificaciones el programa las inserta por default. Miren. Por aquí van a haber muchas que ustedes no van a encontrar cuando estén haciendo la práctica. ¿Por qué? Porque son plugins, otras son especificaciones que yo he generado y por eso pues tengo muchas, ¿ok? Ahora bien, en el apartado aquí de archivos relativos, aquí, en esta carpeta nosotros podemos almacenar documentos como referencia. Por ejemplo, si yo voy a estar trabajando constantemente con una norma, yo aquí la puedo guardar. Puedo generar una carpeta y ahí puedo tener esa norma para que yo no salga del programa y me vaya, por ejemplo, a buscar la ubicación para encontrar el archivo. No, aquí nosotros vinculamos todo. Si tenemos Excel, si tenemos hojas de Word, imágenes, todo lo que tengamos, aquí lo vinculamos para tenerlo de la mano. Ok, bien, vamos a leer aquí un comentario de YouTube. A ver qué dice nuestro amigo. ¿Cómo hago cuando voy a trabajar con bridas de N? Mira, Mechanical, aquí o trabajas con sistema imperial o sistema métrico. Y hay una forma en que podrías conectarlo, pero tienes que entrar de lleno a los parámetros. Tendrías que desconfigurarte, bueno, tendrías que quitarle algunas restricciones
para que te pueda conectar una DIN con, por ejemplo, con una métrica, con una imperial. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, amigo, ¿ok? De que se puede, sí se puede. Simplemente que hay que meterse más de lleno al programa y esto pues ya es un poquito más avanzado, ¿ok? Yo no lo he hecho, pero sí he visto información en algunos foros de que han preguntado si se pueden conectar dos, tanto métrico como imperial, y sí, de que se puede, amigo, ¿ok? Marquito, buenas noches, amigo. Buenas noches, bienvenido. Ahora bien, muchachos. Como les comenté hace un momento, para comenzar a trabajar en plan 3D, muchas personas piensan que al abrir el programa, al instalar el programa y abrir un documento como AutoCAD, ya van a poder trazar tubería. Y no es así, chicos. Aquí no se puede hacer eso, ¿ok? Si tú no configuras un proyecto, no vas a poder trazar tubería, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Para poder diseñar o trazar tuberías, nosotros aquí en plan 3D Drawing es donde vamos a configurar todo. Pero chicos, a partir de este momento les voy a comenzar a explicar cuál sería una forma para poder trabajar de una forma ordenada en el programa AutoCAD. Aquí vamos a comenzar. Miren, yo aquí le voy a dar un clic y le digo nuevo folder, new folder, ¿ok? Yo voy a hacer una carpeta que se va a llamar equipos, ¿ok? Equipos y le digo ok. Miren, yo voy a generar las carpetas con los diferentes archivos con los que yo voy a trabajar. Es decir, cuando yo modele algunos equipos, yo los voy a guardar dentro de esta carpeta. Ahora bien, voy a generar una nueva carpeta que se va a llamar estructura. Estructura, perfecto, y le damos OK. ¿Listo? Miren, de esta forma, cuando yo genere una escalera, OK, que también les voy a enseñar cómo podemos sacarle provecho a otros programas como Axband Steel, como a Cagware Cube. O sea, ahorita esto es lo que les voy a enseñar, chicos. Les voy a mostrar qué herramientas ustedes pueden implementar para poder trabajar y ustedes deciden cuáles les parece mejor. Y bueno, aquí vamos a aprender todo esto. Bien, ahora bien, yo aquí voy a hacer una nueva carpeta. Miren, aquí voy a hacer una nueva carpeta que se va a llamar, en este caso, líneas de proyecto. O sistema, ¿no? Líneas, sistemas de proyecto le vamos a poner. Sistemas de proyecto y, por ejemplo, si tuviéramos también, por ejemplo, líneas existentes también, vamos a poner una carpetita que se va a llamar líneas existentes, sistemas existentes. ¿Ok? Miren, lo primero que vamos a hacer es estructurar nuestra carpeta. Bien. En las asesorías que he tomado aquí con el ingeniero, con mi gran amigo, ¿cómo se llama? Mi buen amigo Emerson, ingeniero especialista en Inventor. Él me enseñó y me ha estado enseñando, y también lo he visto en algunos cursos, que cuando trabajas en Inventor, para que tú puedas tener de una forma ordenada tu información, tienes que tener estructurado todo, ¿no? Desde los esqueletos, los ensambles, los materiales, la información de ayuda, todo. Nosotros también lo podemos implementar en plan 3D. Miren, de esta forma nosotros vamos a poder controlar toda la información y esto nos va a facilitar, chicos, a la hora de hacer un archivo máster ¿cómo se llama? Un archivo máster en Navisworks o en el mismo AutoCAD Plan 3D, ¿ok? Bien, a lo mejor, y esta parte lo vamos a ver en la siguiente transmisión, porque me falta enseñarles cómo es que se trabaja con referencia, bueno, y cómo es generar un archivo máster, o qué es un archivo máster, o cómo puedo ensamblar esos archivos en Navisworks, ¿ok? Bien. Ahorita vamos a comenzar en la parte de equipos. Bueno, vamos a entrar a la carpeta equipo. Yo le digo clic derecho, le voy a dar clic derecho, nuevo dibujo. Por ejemplo, muchachos, vamos a suponer que yo aquí tengo un equipo que se va a llamar FA-100, ¿verdad? Le digo OK. Bueno, vamos a suponer que aquí tengo mi archivo aquí. Ahora bien, nosotros podemos diseñar equipos horizontales, verticales y bombas dentro del mismo AutoCAD Plan 3D, y también lo podemos hacer en Plan 3D, perdón, en Cagware, y también lo podemos hacer en la parte de Inventor, y también hay otros programas que te permiten diseñar equipos de una forma paramétrica, como en los últimos videos que les estuve enseñando, ¿ok? Bien, ahorita vamos a hacer rápidamente
Rápidamente vamos a ver aquí las herramientas del programa, ¿ok? Se supone que este video va a ser primeros pasos desde cero, ¿no? Para las personas que se están uniendo y que pues tienen que conocer o sea, en qué se están metiendo, chicos. Miren, esta es la paleta de herramientas, ¿ok? Aquí nosotros vamos a tener todos los accesorios con los que nosotros vamos a poder. Por ejemplo, si yo quiero insertar una válvula, miren aquí, miren, ahí está. Si yo quiero insertar una válvula, miren lo que hace el programa, ahí está. Yo puedo insertar una válvula sin ningún problema, mire, ahí está. Entonces, esta paleta va a contener todas las herramientas, va a contener, perdón, todos los accesorios, tanto válvula, mire, aquí todo viene por grupo. Primero vamos a tener las bridas ciegas, los tapones, los coples, los codos, mire, ahí está. Vamos a tener todos los accesorios. Yo sé que muchos se van a preguntar si estas válvulas el programa se las va a dar. No, estas válvulas no se las va a dar el programa. Algunas válvulas fueron diseñadas con Python y otras fueron bajadas de internet, que también en este bloque les voy a enseñar qué páginas ustedes van a implementar para bajar todos estos bloquecitos, ¿ok? Bien, para eso sirve, chicos, esta parte de aquí que es la paleta de herramientas, ¿ok? En la parte lateral izquierda tenemos esta ventana, ¿ok? Aquí es donde nosotros vamos a estar interactuando, abriendo un archivo, referenciando un archivo, trabajando con una especificación. Por ejemplo, todo esto que ven aquí son especificaciones que el programa nos generó en automático. Ahora bien, cuando hablamos de especificación, ¿de dónde vienen todas estas especificaciones? Miren, cuando nosotros instalamos el programa AutoCAD Plan 3D, miren lo que pasa, chicos. En la unidad C, el programa te va a instalar una carpeta que se llama AutoCAD Plan 3D Content, ¿ok? En este caso, yo tengo hasta la versión 22 porque yo instalé unos plugins que, como es compatible de la versión 22 a la 25, en cada carpeta lo que hizo el programa fue que me insertó un plugin, perdón, me generó una carpeta. Ahora bien, miren, yo aquí en la unidad C, aquí van a encontrar AutoCAD Plan 3D 2025 Content, ¿ok? Ahí está. Dentro de esta carpeta van a encontrar CPAC ASME, ok. Bien. Con la carpeta que nosotros vamos a trabajar, chicos, es CPAC ASME, chicos. Miren, ahí está. En esta carpeta, esto que están aquí son especificaciones que el programa te instala una vez que cuando tú instalas el programa, en automático el programa te va a instalar estas especificaciones y son las que tenemos aquí. Que si yo selecciono, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, yo voy a seleccionar una especificación que el programa trae por default. Por ejemplo, vamos a seleccionar una de, a ver, CS, por ejemplo, aquí. CS600 quiere decir acero al carbono clase 600. Miren, eso que están aquí son las válvulas. Miren, vamos a ver. Aquí. Estas valvulitas son las que el programa trae por default. Miren, chicos. También podemos trabajar con las especificaciones que el programa trae por default. Pero aquí pasa un dato importante. Esto va a depender cómo vas a entregar tú los archivos finales de tu proyecto. O sea, tus archivos entregables. ¿Ok? Bien. Eso quiere decir que cuando tú generes, vamos a generar un isométrico para que ustedes vean. Miren, esta especificación es la que el programa trae por default. Si yo genero un isométrico, yo aquí voy a generar rápidamente un isométrico. Vamos a generar un isométrico rápidamente. A ver, vamos a ver si nos lo saca en un solo archivo. Aquí. Vamos a generar solamente un isométrico. Miren, aquí está comenzando a procesar un isométrico. ¿Listo? Miren, aquí está. Nos generó, miren, nos generó un isométrico. Aquí lo tenemos. Miren, chicos. Aquí está. Ahora bien, si se dan cuenta, los materiales nos los dio todos en inglés. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de especificación o especificaciones, cuando yo genere un isométrico con una especificación donde yo le agregué, por ejemplo, las descripciones a español, que eso lo pueden encontrar en otros videos, lo pueden encontrar en otros videos dentro de la galería de la cuenta de YouTube. Miren, esto es la diferencia de trabajar con una especificación que el programa tiene por default con una especificación que tú puedes crear. Por ejemplo, miren, chicos, aquí está. Si se dan cuenta, aquí en la lista de material dice tubo de acero al carbono cédula 80. Miren, ahí está. Codo de 90, brida caja soldable, espárrago. Todo está totalmente en español, chicos. Miren, ahí está. Todo
pero está en español. Y esto es cuando tú trabajas con las especificaciones. Esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a enfocar qué es lo que nosotros debemos de considerar para poder trabajar de una forma cómoda en el programa. Bien, ya que estamos hablando con la parte de las tuberías, bien, les voy a mostrar unas páginas donde ustedes van a poder bajar sus propios bloques y van a poder hacer sus especificaciones. Bien. Vámonos a las páginas que les puede servir. Por ejemplo, mcmaster.car. Esta página ustedes van a poder bajar muchos accesorios. Y esta página le vamos a dar los créditos a mi amigo Cristian. Mi amigo Cristian que nos compartió esta página. Y es que aquí tú vas a poder encontrar mucho. Todo esto que está aquí, la mayoría de los accesorios, por ejemplo, válvulas. Miren, ahí está. Vas a poder bajar algunas de estas valvulitas dependiendo tu diseño. Miren, ahí está. Miren cuántas valvulitas hay para que tú puedas diseñar tu especificación sin ningún problema, chicos. ¿Ok? Bien. Este es uno. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Ahora vamos a pasar a otra. Vamos a pasar a otra, a otra página que es GrabCAD. ¿Ok? Ahora bien, lo único que tienen que hacer ustedes para poder descargar bloques de forma ilimitada, lo único que van a hacer es unirse a la comunidad de GrabCAD y una vez que se loguean, yo lo voy a hacer. Yo aquí me voy a loguear, miren, ahí está, a ver. Me voy a loguear con mi cuenta de Google. Miren, aquí está. Voy a entrar en librería y miren, chicos. Si yo necesito válvulas, lo único que voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo voy a escribir la palabra, por ejemplo, yo voy a escribir la palabra valve, si quiero válvulas de compuerta y listo, chicos, miren, ahí está. Miren, nosotros podemos descargar cualquiera de estas válvulas. Miren, aquí tenemos en efecto, miren, aquí varios diámetros, desde 2 pulgadas a 12. Miren, chicos, miren. Ahora bien, lo único que tienen que hacer es registrarse y descargar. Miren, ahí está. Yo estas ya las tengo descargadas. Ya yo las descargué y miren, chicos, aquí la van a tener. Los archivos los van a encontrar en formato de Inventor, en formato de SolidWorks, pero eso lo podemos convertir en AutoCAD. No se preocupen, voy a hacer un video de cómo se convierten esos archivos a DWG, ¿ok? Bien, otra herramienta que también debemos de tener es esta poderosa página que se llama 3D Findix, ¿ok? Miren, en esta página nosotros vamos a encontrar un sinfín de bloques, chicos, lo mismo. Lo único que tienen que hacer es registrarse, muchachos. Miren, se tienen que registrar en la página y una vez que ya están logueados en la página, miren, aquí van a tener acceso a miles de accesorios, miren, de diferentes marcas que son las que tenemos aquí. Ahora bien, también cuando entres a esta página tiene un plugin, mira, tiene un plugin que te permite instalarlo en AutoCAD. Es compatible hasta la versión 2025 de Plan 3D. Y es este que está aquí. Miren, chicos. 3D Findix, chicos. Aquí está. Mira, está cargando de este lado de acá. Ahorita que me aparezca en pantalla les voy a mostrar. Miren. Cuando instalamos el plugin, lo que hace... Miren, ahí está. Miren, ahí está. Cuando instalamos el plugin, este plugin que tenemos aquí, nos abre en automático esta ventana. ¿Ok? Le vamos a dar ingenieros y arquitectos. Y aquí le vamos a dar modelo 3D. Y miren, chicos. Aquí tenemos muchos, miren, muchas marcas. Y si tú necesitas una válvula en especial, vas a escribir valve de compuerta. Miren. Ahora bien, ¿por qué les estoy enseñando estas páginas? Bueno, como les dije de un inicio, si ustedes no tienen los materiales para poder desarrollar un proyecto de una forma más profesional, pues muchos de ustedes van a batallar. Entonces, es por eso que les estoy enseñando estas herramientas. Por ejemplo, muchachos, miren, ahí está. Estas válvulas que ven aquí, si necesitan un modelo en especial, por ejemplo, esa que está aquí, miren, esa válvula, miren, la podemos bajar. Bueno, hay ciertos diámetros que te puede restringir. Por ejemplo, de 36 pulgadas, por ejemplo, si yo quisiera, bueno, aquí porque no me he logueado. Miren, ahí está. Si tú necesitas, por ejemplo, un diámetro, por ejemplo, 300, 600, lo que vas a hacer es darle un clic aquí a esta lapicito y te va a convertir a 300 o 600 su dimensión. ¿Ok? Una vez que te logueas, le vas a dar aquí, descargar. Si le das en este icono, se va a descargar el bloque a tu carpeta de descarga. Si quieres enviar este bloque directamente al modelo,
le vas a dar aquí y te lo va a mandar al modelo, ¿ok? Bueno, ahí está. Ya hablamos acerca de lo que vienen siendo los materiales, ya hablamos de dónde van a encontrar los accesorios. Por ejemplo, yo aquí, vamos a ver por aquí si me deja. Miren, por ejemplo, 900. Vamos a ver si me carga la especificación de 900. Por aquí debo de tener una clase 900. Aquí, vamos a ver. A ver, vamos a ver si me reconoce estas valvulitas. Creo que no la tengo por aquí. 900. A ver, vamos a mostrar otro. Por ejemplo, aquí. B03. Vamos a ver. Miren, yo aquí tengo mis especificaciones. Si se dan cuenta, aquí en la imagen, yo aquí tengo mis nipples y por ejemplo, yo tengo en mi catálogo, miren, yo di de alta, miren chicos, tengo dado de alta lo que viene siendo, vamos a cambiar aquí, conceptual, realista. Conceptual, miren. Miren, yo aquí lo que hice fue que di de alta un medidor. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a agregar algún arreglo de un indicador de presión de temperatura, yo puedo agregar, miren, y por ejemplo lo tengo configurado que sea extremo roscado. Miren, vamos a ver. Vamos a ver que se conecte con este niplecito. Ahí está, a ver. Creo que por la especificación, a ver, vamos a ver. De 1 pulgada. Le vamos a decir not. A ver. A ver, me dice que no lo encuentra. Ah, ok, sí, ya. Lo que pasa que este es de 3/4. Perdón, es de media pulgada. Por eso no me lo encuentra, ¿ok? Ahora bien, para eso yo necesito una reducción suaje, chicos. Para eso yo tengo configurado un suaje. Vamos a ver si lo puedo encontrar aquí. Miren. Miren, chicos, ahí está. Miren, ahí está. Yo aquí tengo mi suaje y, por ejemplo, si yo esto lo quiero agregar una válvula, miren, ahí está. Listo, chicos. Miren, ahí está. Tengo mi valvulita conectada con el suaje. Esto es lo que nosotros debemos de ir mejorando a la hora de desarrollar nuestros proyectos, chicos. Miren, ahí está. Aquí lo tenemos. Ahora bien, esto se hace agregando estos elementos al catálogo, que también estos se los voy a volver a enseñar. O si quieres aprender más acerca de cómo agregar estos componentes, yo te recomiendo que te pases por el canal, que te pases a dar una vuelta por el canal de AutoCAD Diseño de Tubería 3D, ¿ok? Aquí es donde tú vas a encontrar muchos videos de apoyo. De igual manera, chicos, les pido de manera, le pido apoyo a todos ustedes. Miren, esta es la página, mi página de Facebook. Esa es mi página de Facebook y me van a encontrar como Diseño de Tubería 3D. Miren, aquí también van a encontrar muchos videos. De igual manera, en TikTok, las personas que me puedan apoyar, chicos, y yo les garantizo que todas las personas que me apoyen, pues van a tener también ese gran apoyo de mi parte, ¿ok? Bien, esto es trabajar la parte de tubería. Bueno, ahora bien, chicos, yo aquí generé un archivo que se llama la parte de equipos. Bueno, vamos a diseñar rápidamente un equipo vertical aquí con plan 3D y también les voy a mostrar cómo se pueden desarrollar equipos verticales también con un programa que se llama CADWare Equipo. Bueno, esto es ya salirse fuera de plan 3D, implementar otros programas que de igual manera te van a permitir pues alcanzar la misma meta que es, por ejemplo, pues tener un proyecto pues más rápido y pues más de calidad, ¿ok? Bien. Para modelar rápidamente un equipo aquí en plan 3D, vámonos a la pestaña Home y nos vamos a ir ahorita a la parte de QGME. Le vamos a decir crear. Vamos a decirle crear. A ver dónde me aparece la ventana que no la veo. Ventana de crear equipo. Acá está. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. A ver aquí. A ver, no me aparece la ventana. A ver qué pasa aquí. Crear. Ah, ok. Plan 3D no encuentra Contemplan con Nosly. Sí, creo que, bueno, creo que aquí ya me metí en un problema porque creo que le dañé una especificación de, sí, le dañé el config sin Nosly al programa, bien. Creo que aquí me metí en problema, bueno, bien. Voy a omitir diseñar aquí el equipo porque tengo que restablecer ahí una carpeta. Eliminé la especificación de las boquillas de plan 3D y por eso, miren, me dice que no encuentra el paquete de las boquillas, pero bueno, no importa. Eso no quiere decir que no vamos a continuar con la transmisión. Bien, miren chicos. Para diseñar un equipo, tanto horizontal como vertical, en lo que es la plataforma de CADWare,
Vamos a necesitar Cagward Equipment, ya sea la versión 2015. A ver, permíteme un segundito, a ver qué pasa aquí. Se ha detenido, ok, vamos a ver. Ok, miren, vamos a trabajar con Cagward Equipo, ya sea la versión 2015 o la versión 2019. En ambas versiones vamos a obtener el mismo resultado, chicos, ok. Así que no se estresen por querer tener la versión 2019 de Cagward Equipo. Si en la versión 2015 van a poder hacer lo mismo, ok. No hay gran diferencia entre los dos programas, ok. Bien, ahora bien, vamos a generar un nuevo archivo aquí. Aquí voy a tener una ventana que me va a permitir diseñar los equipos tanto horizontales como verticales dentro de lo que es Cagward Equipo. Bien, yo aquí voy a generar un archivo que se va a llamar FA100, ¿ok? Es el nombre que se llama el archivo en plan 3D. Le digo OK. Bien, el programa me dice qué tipo de componente voy a diseñar. En este caso, horizontal o vertical. Bueno, vamos a diseñar un vertical. Listo, un equipo vertical. Y aquí yo le digo que voy a desactivar aquí. Bueno, voy a activar esta opción porque en la falda de la base quiero que sea hueco. Bien, después me voy a pasar a componente y aquí fíjense bien lo que va a pasar, muchachos. Observen lo que va a pasar ahorita. Miren, ahí está. Miren, yo aquí le voy a decir al programa que la tab, bueno, en este caso primero vamos a comenzar con un skir. Mira, ahí está. El skir, aquí está. Tenemos el skir que es la falda. Listo. Después vamos a tener una tapa semielíptica, ahí está. Después necesito un cilindro, aquí está. Y después necesitamos una tapa. Listo, muchachos. Miren, yo aquí tengo ya rápidamente un recipiente vertical. Ahora bien, yo voy a proceder a guardarlo con el nombre de FA100, ¿ok? FA100. Y lo voy a guardar en el escritorio. Le digo guardar y listo. Ya tengo aquí diseñado prácticamente lo que viene siendo el tanque. Miren en cuánto tiempo lo diseñamos en Cagward, chicos. Ahí está. Muy rápido, ¿no? Bien. Ahora falta cambiar el diámetro, cambiar la altura, agregarle la boquilla, los drenajes, los venteos y bueno, vamos a proceder. Recomendación, en la descripción le vamos a poner base 1. Base 1, listo, ahí está. Para poder identificar, cuando tú toques aquí el programa te va a decir, esta es la base 1, listo. Y aquí le vamos a poner la tapa número 1, listo, aquí está, tapa número 1, listo. El cuerpo, aquí el cilindro, lo vamos a nombrar como cuerpo 1. Cuerpo 1 y aquí le vamos a poner tapa 2, listo, bien. ¿A qué voy con todo eso, chicos? Bien, esta es otra herramienta que te va a permitir modelar tus equipos fuera de plan 3D. A mí lo que me gusta, la parte de Cagward, es que en los equipos horizontales nosotros le podemos agregar silletas o sea, se ven mejor que las que tiene plan 3D. Una vez que diseñemos este tanque, vamos a diseñar otro más listo para hacer la práctica, ¿ok? Miren, el diseño en Cagward es más didáctico, ¿ok? Ok. Gracias amigo, este diseño. Ok. Ahora bien, chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a configurar el diámetro de lo que viene siendo el cuerpo, ¿ok? Ahora bien, chicos, otra herramienta que también se puede implementar aquí es Inventor, ¿ok? También se puede implementar Inventor, que pues es paramétrico. Ahí solamente tú configuras cuánto va a ser el diámetro y eso lo vamos a ver más adelante con nuestro invitado, nuestro invitado especial que en los próximos días se nos va a unir. Ya voy a planear bien con él para hacer una transmisión pues más bueno, así que ya totalmente desde cero con él, ¿ok? Ahí vamos a tener al ingeniero que nos va a estar enseñando, el ingeniero Emerson nos va a estar enseñando cómo poder hacer estos equipos en Inventor, ¿ok? Pues por ahora yo tengo plan 3 Cagward y sinceramente pues a mí me da mucho resultado porque puedo diseñar rápido y ahorita lo voy a hacer. Por ejemplo, si yo tengo un diámetro, yo le digo al programa que quiero de diámetro 3500, mire, lo voy a hacer de 3000 de diámetro, mire, 3000, me pide si quiero actualizar, sí. Miren, por lo regular, lo que es la parte del cuerpo, mire, el cilindro, a ver qué no se me actualizó, el skir, miren, yo voy a comenzar a actualizar el diámetro también 3000, a ver. Donde dice diámetro, le voy a cambiar a 3000, a ver. Ahí está. Le digo que sí. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Ya lo tenemos, ¿no? Diámetro 3000. Tanto las tapas del cuerpo y lo que viene siendo la silleta. Ahora bien,
El cuerpo del cilindro, ¿cuánto va a tener de longitud? Le vamos a decir que va a tener 5000. Listo, le damos un enter y listo, muchachos. Miren, ahí está. Aquí lo tenemos. Nos vamos a ir a lo que viene siendo la base. ¿Y cuánto va a tener de longitud esa base? Le vamos a decir que va a tener 1800, ¿ok? 1800, ahí está, muchachos. Miren, ahí está. Ya lo tenemos, chicos. Si nos vamos a una vista 3D, aquí está. Ahí está, chicos. Miren, ahí tenemos la base. Ahora bien, yo voy a dividir mi pantalla, viewport, para apoyarme. Ahorita voy a comenzar a agregarle boquillas, chicos. Miren, ahí está. Aquí está. Yo voy a poner una vista en planta y voy a indicar que el norte va hacia arriba, ¿ok? Voy a cambiar a una vista alámbrica, ¿ok? Perfecto. Ahora bien, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, aquí, miren, voy a comprimir todo. Voy a seleccionar cuerpo. Voy a venir aquí donde dice Nozzle y aquí me agregó la primera opción que es el Nozzle, miren. Por aquí está el primer Nozzle, mira aquí, lo vamos a ver en la planta, listo, mira, ahí está. Ese Nozzle se va a llamar N1, listo, N1. Por ejemplo, si es la entrada de gas, dependiendo de tu sistema, aquí yo voy a configurar, en este apartado voy a configurar el diámetro. Le voy a decir, bueno, en este caso va a ser de 24 pulgadas, va a ser RF Welding E, clase 150, ok, ¿no? Le digo ok, miren, ahí está. Ya se actualizó. Yo necesito que tenga el cuello de lo que es la brida. Yo le voy a decir aquí que va a tener una proyección de 300 y miren lo que va a hacer el programa. Listo, chicos, ahí está. Dependiendo a cuántos grados va a quedar referente al norte la boquilla. Por ejemplo, si yo quiero que esté a 90 grados, que es el norte del equipo, yo le cambio a 90 grados y miren, se cambió. Listo. Ahora bien, el programa te dice, ahora bien, a qué distancia de la soldadura se va a encontrar esta boquilla. ¿Ok? Aquí el programa lo que hace es que la boquilla te la va a poner siempre al centro, bueno, en este caso, a lo que es el punto cero de la línea de la soldadura entre el cuerpo y la tapa. Listo. Yo le digo que la distancia va a ser de, si es de 5000, le voy a decir que a 3500. Listo, ahí está. Listo, muchachos. Miren, ahí está. Ya tengo la primera boquilla. Listo, ahí está. Miren, la boquilla se llama N1, 24 pulgadas, 150. Perfecto. Y para no hacer muy largo el video, ahora voy a hacer una salida que va a ser el venteo en la parte superior. Ahora bien, yo voy a tocar, en este caso, esta es la tapa número 2. Me posiciono en la tapa 2, le digo Nozzle y miren, chicos. Aquí apareció, miren, ahí está. Lo único que voy a hacer es agregarle N-2 y aquí le voy a decir que esta es de 20 pulgadas, listo. 20 pulgadas, clase 150, aplicamos y ok, miren, ahí está. Ya lo tenemos, chicos, ok. Lo mismo, yo le voy a decir que la proyección de este cuello va a ser de 250, 250 y ahí lo tenemos, chicos. Es más, vamos a hacerlo de 300, listo. Y es así como nosotros podemos ir agregando boquillas. Lo único que vamos a jugar aquí es con el radio, chicos. Perdón, sí, los ángulos para irlo girando a 90, 180, 270 y la altura, que es la distancia. Ahora bien, para que vean cómo se agregan lo que vienen siendo los drenajes. Si yo quisiera agregarle un drenaje, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, vamos a hacerlo. En este caso, yo voy a seleccionar la tapa número 1, que es la que se encuentra abajo. Miren, ahí está, tapa 1. Le voy a agregar un Nozzle y miren, chicos, aquí está. Aquí, nos los agregó aquí. Pero yo necesito que esta brida tenga una extensión para que yo la pueda conectar fuera, bueno, que la pueda conectar fuera de la base del tanque. ¿Cómo lo hago? Bien, me voy a posicionar en donde dice tapa 2. Y aquí tengo el Nozzle. Bueno, en este caso, este sería el Nozzle. A ver, tapa 1. Miren, aquí está. Y este sería el Nozzle número 3. N-3. Bien. Ahora bien, este archivo ahorita lo vamos a montar en plan 3D, lo vamos a volver inteligente y después vamos a trabajar con referencia. Ahorita vamos a aprender cómo es trabajar con referencia. Bueno, espero que durante la transmisión ustedes comprendan cómo es la metodología para poder desarrollar tus proyectos un poquito más cómodo, pues que tú lo puedas manipular y que cuando quieras generar, por ejemplo, un reporte de materiales, puedas hacerlo de una forma pues más rápida. Y ahorita les voy a explicar ¿a qué me refiero? Porque yo en su momento tuve muchos problemas por diseñar todos los sistemas en un archivo, ¿ok? Bien, yo aquí le voy a decir al programa, aquí, lo mismo aquí, voy a configurar
En este caso, yo le voy a decir que la salida va a ser, bueno, el drencito va a ser de 4 pulgadas, pero aquí yo le voy a configurar una extensión. Extensión de Nozly, yo le digo yes, ¿ok? Cuando yo le digo yes, miren, me va a aparecer esta ventana, chicos, miren, aquí está. Aquí está. Aquí tenemos los parámetros que nosotros le vamos a mover. Por ejemplo, en D, en relación a la base, bueno, en este caso a la tapa de la, bueno, la base hacia abajo, ¿cuánto va a tener? Si nuestra altura es 1800, yo le digo que va a salir a 500. Bueno, yo le digo en D, en la letra D, le digo que va a tener una proyección de 500 y le digo aplicar. Miren, ahí está. Para que ustedes puedan visualizar. Miren, ahí está. Ya se alargó. Bien. ¿Cuánto va a ser la proyección en B? Si se dan cuenta, tiene 150. Aquí tiene 1500. Yo le voy a decir 1600 para que salga. Bueno, vamos a darle más. Bien. Vamos a darle un poquito más. 1600, 1700 le vamos a dar, ¿ok? Ahí está. Para que no quede la boquilla atrapada dentro de lo que es el faldón. Bien, ahí está. Ahora bien, yo le digo aplicar y ok. Listo. Aplicamos y ok. Miren. Ya aquí tengo el dren. Pero ahora, ¿cómo puedo rotar yo ese drencito, no? Se supone que yo necesito que salga hacia el sur. Ah, bueno, si aquí es 0, 90, 180, 270. Bueno, pues yo aquí donde dice ángulo le voy a cambiar a 270 grados, ¿ok? Miren, chicos, ahí está. Ya se cambió, chicos. Ahí está. Ahí lo tenemos en la planta y listo, chicos, miren. Ahí está, chicos, miren, ahí está. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí viene la magia. Lo voy a guardar, miren lo que voy a hacer. Lo voy a guardar y ese tanque lo voy a copiar, lo copiamos y me lo voy a llevar a plan 13, ¿ok? Yo lo voy a pegar aquí, mire. Aquí está, ¿ok? Aquí lo tenemos, ya tenemos el tanque. Como fue diseñado en AutoCAD 2019 en CADWorld este equipo, pero estamos trabajando con el mismo AutoCAD. Recordar que AutoCAD y AutoCAD Plan 3D pues vienen siendo de la misma familia, así que no, pues no hay preocupación. Vamos a proceder a volver inteligente este tanque para que podamos hacer las conexiones en otro archivo. Por ejemplo, vamos a diseñar un sistema de drenaje, un sistema de entrada de gas y un sistema de salida. ¿Ok? Bien. Vamos a activar las propiedades aquí. Miren, aquí está. Por ahora yo voy a ocultar aquí. Miren, voy a ocultar esta ventanita de aquí. Listo, miren, no necesito trabajar con esta. A ver si me deja. Listo, aquí está. Miren, aquí van a aprender, chicos, cómo volver inteligente estos equipos en plan 3D, ¿ok? Una de las ventajas de trabajar los diseños en plan 3D es que ya te los da inteligente. Nosotros no podemos hacer eso desde plan 3D aquí en CADWorld. Ahorita aquí lo vamos a hacer, miren. Vamos a seleccionar todo el equipo, nos vamos a venir en Layer, lo dejamos en 0 y en color lo vamos a dejar en By Block, listo. Y vamos a purgar, ¿ok? Cuando hablamos de purgar, yo voy a eliminar, por ejemplo, materiales, layer, blob, estilos de texto. Miren, todo eso que está aquí se va a eliminar porque son configuraciones que yo no voy a utilizar. Entonces, lo que yo hago es que elimino todas esas configuraciones para liberar el peso de lo que viene siendo el archivo. Ok, bien. Ya una vez que tenemos el tanque, voy a seleccionarlo. Le digo el comando blob. Y aquí yo voy a decirle que se va a llamar FA-1000, FA100. Le digo OK. Y listo, chicos. Miren, ahí está. Ya tenemos un bloquecito. Ahora bien, para volver inteligente este equipo, yo voy a venir aquí en el menú Home, donde dice, en este caso aquí, Equip Me, aquí. Le voy a decir convertir un equipo, ¿ok? Yo le digo convertir un equipo. Vamos a ver. Pero aquí, chicos, bueno, tengo un problema que resulta que dañé. Bueno, pero vamos a hacer lo siguiente para no perder la secuencia. Bueno, y de igual manera les va a servir a ustedes para aprender cómo abrir un proyecto que una persona les compartió. Vamos a suponer que Juan está trabajando el proyecto y necesita que Pedro lo continúe. Ahorita les voy a enseñar. Por ahora yo dañé la parte de lo que son los nodos y no me deja. Miren, yo voy a cerrar el proyecto, voy a cerrar todo. Miren lo que va a pasar. Voy a cerrar aquí y le digo que sí. Miren. Por suerte instalé la versión 24 de Plan 3D, así que no se preocupen. Bien, aquí van a aprender a solucionar este problema. AutoCAD. Miren, yo voy a abrir AutoCAD Plan 3D 2024 y bien,
Aquí van a aprender cómo abrir un proyecto que, por ejemplo, lo está trabajando otra persona y que me lo comparte para que yo lo pueda continuar. Bien, a veces pasan por algo las cosas y bien, aquí van a aprender a hacerlo, ¿ok? Esto era un video que tenía planeado hacerlo, pero bueno, como ya va a quedar grabado aquí, aquí lo van a tener, chicos. Bien, vamos a pasar ahora. Bien, listo, chicos. Creo que ya abrió por acá planta. Listo, ya tenemos el AutoCAD. Ahora bien, chicos, ¿cómo abrir un proyecto que se trabajó, por ejemplo, que trabajó otra persona y que necesita que yo lo continúe? Bien, aquí les va la práctica. Una vez que abrimos el programa, vamos a venir aquí donde dice Project Manage. En este caso le voy a decir Open, listo. Y aquí voy a buscar el proyecto que me compartieron. En este caso se llama Plan 3D Pro 1, listo. Y voy a seleccionar Project y abrir. Miren, chicos. Listo, tengo la misma carpeta que tenía hace un momento. Voy a venir a la carpeta equipo FA100. Miren, aquí está. Voy a abrir aquí el archivo y listo, chicos. Miren, aquí lo tenemos, el mismo equipo. Ahora bien, yo voy a continuar, chicos, con el diseño. Por ahora yo voy a venir aquí y le voy a decir Home, como le había dicho, aquí. Listo, aquí sí me deja. Convertir un bloque a equipo. Bueno, aquí le doy un clic, Enter. Y en este apartado nos va a aparecer la siguiente ventana. Bueno, esta ventana te dice a qué grupo quieres agregar este nuevo equipo. Yo lo voy a agregar a tanque. Listo, seleccionar un clip. Y aquí te aparece una ventana nueva. Te dice que le ingreses el tag de ese equipo. En este caso yo le voy a agregar FA100, ¿ok? Este es el tag del equipo. Y asignamos, chicos. ¿Listo? Aplicamos y ok. Miren, ahí está. Si se dan cuenta, ahorita apareció este icono. Este iconito me va a permitir volver inteligente esta boquilla y esta boquilla que está aquí. Ahora bien, yo voy a tocar aquí y aquí el programa me dice, especifica el centro de la boquilla. Bien. Voy a ejecutar el comando send de centro y voy a buscar el centro de esa boquilla. Presiono F8 hacia arriba y aquí me va a aparecer esta ventana. Le digo cambiar tipo. Yo le voy a indicar aquí que esta boquilla va a ser de 24 pulgadas, tipo bridada, clase 150, tipo RF y close. Miren, chicos, lo que va a pasar en este momento. Miren. Ahorita que yo le agregué ese parámetro, miren nomás lo que va a pasar ahora. Busco mi especificación y miren, chicos. Miren. A ver, bueno, aquí pasó algo. Resulta que no es de 24, es de 20. Ah, ok. ¿Y ahora cómo lo modifico? Ah, muy fácil, chicos. Para modificarlo, presionamos control, presionamos control. A ver. Ajá, tocamos, le damos un clic y presionamos el lapicito. Listo. No, puede aparecer la ventana y en vez de 24 lo cambio a 20, RF y close. Ahora sí, miren, chicos. Miren, ahora sí, miren. Listo. Tenemos inteligente la primera boquilla. Ahora bien, vamos a proceder a convertir en inteligente la siguiente boquilla. Toco el equipo, le doy en el icono, comando send de centro, voy a buscar el centro de la cara de la brida, mira, a la derecha. Me aparece esta ventana, le digo 20, esta sí es de 24, 150, aquí está, y close. Ahora sí, miren. Listo. 24 pulgadas, muchachos. Ahí está. 24 pulgadas. Ahí lo tenemos. Listo. Ahora bien, vámonos acá a la parte de abajo para configurar el drain, chicos. ¿Cómo lo hacemos? Tocamos el equipo por aquí. Send de centro. Ok. Y a la izquierda. Y por este lado acá vamos a configurar que va a ser de 4 pulgadas. 150 RF y salimos. Y ahora sí, miren. Miren, ahora sí, chicos. Listo. Ya tenemos el primer equipo. Listo, chicos. Bien. Ahora bien, ¿qué le parece si diseñamos un equipo horizontal? Si ustedes me dicen, por favor, les quiero activo, chicos. Les quiero activo en el grupo. Si ustedes me dicen que diseñemos un equipo horizontal, lo diseñemos para que podamos trabajar con las referencias, ¿ok? Ustedes me dicen, por favor, si lo quieren hacer o pasamos prácticamente a diseñar prácticamente una parte estructural del programa. Bien. Sí, a un horizontal. Perfecto, Gilberto, como tú lo dijiste, amigo. Bien. Para eso yo voy a diseñar voy a generar un nuevo archivo que se va a llamar, excelente amigo Gil Martínez, excelente. Bien, voy a venir aquí donde dice equipo, clic derecho, nuevo dibujo y este se va a llamar un FA200. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿ok?
FA200 y listo. Ya tengo preparado el archivo, ¿ok? Para agregar este tanque. Regreso a CACWORD, le digo guardar, voy a cerrar aquí, le digo nuevo archivo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Le digo que quiero un nuevo, se va a llamar, un nuevo equipo se llama F200, ok, va a ser tipo horizontal, componente, el archivo se va a llamar FA200, FA200, lo guardo en el escritorio, guardamos, y ahora bien, yo voy a dividir aquí mi pantalla de una vez. Divido pantalla con viewport. ¿Listo? Y en esta pantalla yo voy a trabajar en planta con el norte hacia arriba. Bien. Para generar un tanque horizontal, ¿qué necesito? Necesito una tapa. Miren, ahí está. Necesito una tapa, necesito un cilindro y una nueva tapa. Listo, aquí está. Vamos a hacerle aquí como les enseñé. Tapa 1. Tapa 1, listo. El cilindro va a ser cuerpo 1. Y aquí va a ser la tapa 2. Tapa número 2 y listo, chicos. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos el recipiente. Listo, chicos. Ya lo tenemos. Vamos a guardar. Ahora bien, vamos a proceder a configurar el diámetro y la longitud del cuerpo. Ahora bien, algo que se me olvidó comentarles es lo siguiente. A la hora de introducir el diámetro, tú le tienes que especificar al programa si va a ser diámetro interno o diámetro externo. ID es diámetro interno. Yo lo voy a cambiar a OD, que va a ser el diámetro externo, ¿ok? Que es el que nosotros necesitamos, ¿ok? Aquí el espesor, pues no nos sirve porque al fin y al cabo nosotros necesitamos de diámetro exterior, perdón, necesitamos las dimensiones del diámetro exterior. Bien, una vez que le cambié a OD, aquí en lo que dice cuerpo, donde dice diámetro, le voy a cambiar a 3500 de diámetro, ¿ok? Lo mismo, la tapa número 1 no se adaptó, pero no hay problema. Yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo aquí en lo que dice en diámetro le voy a cambiar a 3500 y se va a adaptar. Listo. Ahí está, chicos. 3500. Ahora bien, ¿cuál es la longitud de este cuerpo? Para el diámetro que tiene lo vamos a manejar de 6000, ¿ok? Listo, chicos. Miren, ahí está. Aquí está. Aquí lo tenemos. Bien, voy a poner una vista isométrica, chicos. Aquí está. Lo tenemos en 6000, ¿ok? Voy a cambiar a una vista conceptual. Ahí está. Ahora bien, algo que me gusta de Plantre de CACWORD Equipment es que yo aquí le voy a agregar silletas. Para eso selecciono cuerpo. Voy a venir aquí a esta opción que dice Sandly. Ahí está, miren. Me agregó la silleta, muchachos. Miren, de forma automática. Y si se dan cuenta, me lo agregó en relación al centro, al cordón de la soldadura, ¿ok? Para mí, este es mi punto cero. Bien, vamos a configurar rápidamente esa silleta. ¿Cómo se configura? Fácil. Primero lo que vamos a hacer es aquí en Sandly, le vamos a poner silleta 1. Silleta 1, ¿ok? 1, listo. ¿Cuánto va a tener esta placa protectora? Bueno, esta placa protectora va a tener 3000. Vamos a dejarlo de 300. Listo. Ok, creo que, a ver, la placa protectora, no, es este de aquí. La vamos a manejar aquí. La placa protectora es 300. Ahí está. La placa protectora 300. Y esta placa que está aquí, ¿ok? Aquí en vez de 150 la vamos a dejar de 250. Ahí está. Bien. Esta placa inferior es esta que está aquí, ¿ok? La vamos a dejar igual de 250. Ok, vamos a ver, 250. La placa inferior 250. Ahí está. A ver, que no me deja escribir acá. A ver. 250. Ahí está. Miren, ahí está. Listo, ya se ajustó. Ahora bien, ¿qué más le vamos a configurar nosotros? Vamos a configurarle el espesor de esta plaquita. Miren, todo esto es configurable, chicos. Por ejemplo, yo lo puedo configurar en más de 2 pulgadas. Ahí está, miren. Bueno, de 2 pulgadas es la de abajo. Listo. ¿Y qué más le vamos a configurar? 120. Listo, chicos. Ahí está. Ya lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto va a tener, por ejemplo, esta placa? La placa base, que es la de abajo, tiene 3900. Yo la voy a dejar de 3700. Listo. Vamos a dejarla un poquito más corta. 3600. Bueno, vamos a dejarla de 3400. Y ahí la dejamos. Ahí está. 3400. Ahora bien, ¿cuánto va a tener del centro a la base de la silleta? Eso está aquí en altura, tiene 2350. Le vamos a decir que tiene 2500. Listo, chicos. Miren, ahí está. ¿Cuánto van a tener estas plaquitas? Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno,
Esta plaquitas aquí la podemos cambiar. En vez de 5, que tenga 6. Ahí está. ¿Y cuál es el espesor? En vez de que tenga, por ejemplo, 9 puntos, le vamos a decir 25, 1 pulgada, chicos. Mira, ahí está. Listo, ya le configuramos ahí. Igual aquí, ¿no? 25 pulgadas. Listo. Aquí nosotros podemos configurar el espesor de las placas de refuerzo. Esta de aquí y esta placa que está acá. Mira, ahí está, chicos. Ya lo tenemos. Ahora bien, yo esta silleta la voy a mover a 500 de la soldadura, del cordón de soldadura. Le digo 500. Mira, ahí está. Listo. Ahora bien, yo necesito la silleta 2, pero yo no voy a volver a configurar una silleta nuevamente desde cero. Yo lo que hago es lo siguiente. Copio esta silleta, control C, selecciono aquí, control C y me voy al cuerpo y control V y pego. Y aquí le digo que es silleta 2. Listo. Está. Ya me la generó. Pero esta silleta me la generó en la misma posición de la silleta 1. Ahí está. Ahora bien, si mi tanque, el cuerpo tiene 6000, yo le voy a restar 500 y me quedarían 5500. Y miren, ahí está. Ahí está, muchachos. Miren. Listo, chicos. Ya tenemos, miren, ahí está, la silleta. ¿Ok? De una forma rápida. Ok, amigo Miguel Lara, no te preocupes. El video quedará grabado en YouTube, amigo. ¿Ok? Bien. Ya tenemos modelado el equipo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a proceder ahora a agregarle las boquillas. ¿Listo? ¿Cómo se hacen? Primero voy a agregarle en el cuerpo. Le digo Nosley. Listo, miren, aquí me agregó la primera, ¿ok? Yo voy a venir aquí y donde dice Nosley, le voy a cambiar a N-1, la boquilla 1. Listo. Yo aquí le voy a decir que va a ser de 24 pulgadas porque vamos a simular que es una salida. Listo. Clase 150, aquí no le muevo. Listo. Le voy a decir aquí en la proyección, esta va a tener 300 porque está grande, ahí está. ¿Y cuánto va a tener de lo que es la soldadura al cuerpo del tanque hacia la derecha? Le voy a decir que va a tener 1000, ¿sale? A 1000. Vamos a cambiarlo acá, mira, acá. 1000 y ahí está. Miren, ahí está, chicos. Tenemos 1000, listo. Ahora bien, vamos a suponer que en la tapa de aquí, de este lado va a ser la entrada. La tapa 2, yo le voy a agregar ahora una boquilla, listo. Que va a ser la entrada. Tapa 2, que aquí me faltó la letra A. Tapa 2, listo. Lo toco. Listo, ahí está. Y le digo Nosley. Ahí está. Y esta va a ser la N-2. ¿Listo? Ahí está. Ya la tenemos por acá, muchachos. Miren, ahí está. Tenemos la Nosley 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiarle el diámetro. Esta va a ser de 24 pulgadas, igual que la primera. Listo, 24. Y le vamos a dar una proyección de 300. Ahí está. ¿Listo? Y la vamos a dejar ahí. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si necesitamos agregarle un dren? No pasa nada, lo hacemos lo mismo. Tocamos el cuerpo, miren. Tocamos el cuerpo, Nosley, y aquí la tenemos, miren, está. Y esta va a ser la boquilla N3, ¿ok? N3. Y esta va a ser de 6 pulgadas, igual que la otra del otro equipo. Listo, 6 pulgadas, listo. Aplicamos y ok. Y algo importante, yo la voy a proyectar a 2000 en relación de la soldadura hacia la derecha a 2000. Miren lo que voy a hacer. Le digo que va a estar a 2000, perdón. Aquí todavía, ahorita vamos a proyección. Distancia 2000. Miren, ahí está. Yo necesito que esta boquilla quede en la parte de abajo. Aquí donde dice ángulo de la jaw, le digo 180. Ahí está. Listo, chicos. Miren. Yo ya tengo mi boquilla. Listo. Ya tengo mi tanque. Lo voy a copiar. Miren, lo voy a copiar. Lo copio. Ok. Lo copio. Vengo aquí. Perdón. Me voy a ir a AutoCAD Plan 3D. Al archivo. Aquí está. Ahí está. Listo, muchachos. Ya lo tenemos. Miren, ahí está. Ya tenemos el recipiente orientado. Vamos a hacerlo rápido. Seleccionamos. Activamos propiedades y le decimos que va a ser capa 0. Y aquí va a ser by blob. Listo. Lo vamos a purgar. Listo. Comando PU de purgar. Y listo, chicos. Con esto ya tenemos dos equipos. Listo. Seleccionamos. Lo convertimos a un bloque. FA200. ¿Vale? Le decimos OK. Listo. Vamos a venir aquí convertir equipo. Tanque. Seleccionamos un clip. Aquí le decimos. Le vamos a decir que el tag va a ser FA200. FA200. Y asignamos. OK. Aplicamos. Y OK. Ahí está. Listo. Miren, chicos. Ahí está. Toco aquí. Le doy aquí un clip.
Send de centro, miren, voy a buscar el centro de esta brida, aquí está. F8 hacia arriba. Le digo que esto va a ser de 24 pulgadas, clase 150 pulgadas, tipo RF y close. Listo. Miren, ahí está. 24 pulgadas configurada, chicos. Guardamos y vámonos por acá. ¿Listo? Tocamos por acá. Send de centro. Ok, buscamos el centro de esa cara, de la brida. Lo mismo. Le decimos que por acá va a ser de 24 pulgadas. FL 150, listo. RF y close. Y salimos por acá, mira, ahí está. Ahí está, muchachos, miren, ahí está, ahí lo tenemos, chicos. ¿Está? Vámonos por la última. Tocamos aquí, le damos al icono. Send de centro, buscamos la cara de la brida. Y en esta ventanita vamos a proceder a cambiarle que es de 6 pulgadas, clase 150, RF y close. ¿Listo? Y hacia abajo, muchachos. Ahí está. ¿Listo? Y guardamos. Ahí está, chicos. Ahí lo tenemos. Y ya tenemos el segundo equipo. ¿Listo? Ahí está. Tenemos el FA100, el FA200. Tenemos dos equipos. Bien. Ahora bien, chicos. Vamos a hacer ahora bien. Ya tenemos en la parte de equipo, ya tenemos los dos equipos sin ningún problema ubicado. Ahora bien, vamos a hacer, ¿qué le parece si hacemos rápidamente una pequeña estructura? ¿Ok? Bien. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a posicionar aquí en la carpeta estructura, ¿ok? Estructura. Y aquí le voy a dar clic derecho. Nuevo dibujo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué le parece si hacemos lo siguiente, muchachos? Vamos a hacer esto. Vamos a decirle que necesitamos... vamos a poner... Ajá, base... Vamos a ponerle... estructura 1, ¿ok? Estructura 1, ok. Listo, aquí está. Bien. Mire, vamos a combinar aquí, vamos a utilizar rápidamente las herramientas de estructura de Plan 3D. Ahora bien, chicos, espero que les haya quedado claro que para poder comenzar con el programa, nosotros tenemos que saber modelar los equipos, tanto con CAGWORK, y al igual que con el mismo programa Plan 3D, chicos. Bien, yo hice todo este procedimiento para que ustedes vean cómo es iniciar en el programa. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes durante el proceso de desarrollo de sus proyectos van a necesitar modelar tanques y ustedes tienen que ver dónde o cuáles son las herramientas que pueden implementar. ¿Ok? Bien. Yo ahora voy a tratar de hacer rápidamente una estructura. Yo aquí nada más voy a sacar bueno, yo aquí lo voy a hacer, mira, aquí. Lo voy a hacer con una grilla rápidamente, ¿no? Este va a ser estructura 1. Estructura 1 y va a ser de 0, voy a dejarlo porque la quiero hacer 3000, 6000, ¿no? Esta es la parte de estructura. Asignamos por aquí y va a ser de 0, 4000, ¿listo? 4000 y asignamos por acá y solamente va a ser, la plataforma va a ser 0. 0,4000, ¿sale? Vamos a hacer. Le damos por acá y el texto va a ser 200 WC y creamos. Listo, miren. Miren, chicos. Yo aquí acabo de hacer una grilla en AutoCAD Plan 3D. Créanme que trabajar aquí la parte de estructura, muchachos, pues no es tan no es tan detallado como en otros programas como Axvan Steel o como Inventor, que en Inventor nosotros hacemos esta misma grilla y el mismo programa te permite, ok. Ahora bien, yo aquí rápidamente, para hacer rápidamente el ejercicio de cómo se trabaja con la referencia, yo acabo de hacer esta grilla, ok. Miren, yo aquí voy a agregar rápidamente los miembros, vamos a ver, miembros, voy a configurar los miembros de aquí de lo que viene siendo la estructura, voy a manejar lo que vienen siendo de 10 por 30 y va a ser en relación al centro. Ok, miren. Ok, miren. Tengo uno. Y como ya tengo esta configurado, miren lo que yo voy a hacer. Voy a copiar ese que está aquí, miren. Esta configuración me la llevo para acá, mira, está. Bien. Ahora bien, ustedes se preguntarán, oye, ingeniero, no se ve nada ahí. Lo que pasa que aquí
nosotros podemos habilitar o deshabilitar la visualización de los perfiles. Miren, para que no sea, para liberarle memoria al programa, aquí le deshabilitamos y aquí mismo le habilitamos. Miren, ahí está. Yo aquí lo que voy a hacer es que esto y esto de aquí lo voy a copiar en relación a este punto. Le digo copy, selecciono aquí, miren. Eso de aquí, lo copio por acá, miren. Y lo copio por acá, ¿listo? Ahí está, miren, ahí está, aquí lo tenemos, ¿no? Rápidamente, voy a diseñar voy a agregar nuevamente otra estructura aquí, ¿no? Y ahora yo le voy a decir en relación a este punto y le digo, ok, miren, ahí está. Miren, esto va a ser algo rápido, chicos, va a ser algo rápido, no va a tener tanta calidad como esta, miren. Tengo uno. Y, por ejemplo, vamos a dibujar el otro por acá, miren. De este para acá. Listo, ahí está, miren. ¿Por qué hacemos esto? Porque les voy a mostrar que también nosotros le podemos sacar provecho a Axvan Steel, chicos, ¿ok? Miren, ahí está. Ahora bien, si se dan cuenta, aquí pues están cruzadas las estructuras, pero bueno, igual no nos vamos a meter tanto a detalle ahí. ¿Por qué? La idea es trazar aquí. Mire, yo aquí tengo, por ejemplo, este punto, mire. De este punto, aquí. ¿Listo? Enter. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a convertir esto a una vista así alámbrica. Copio aquí. Copiamos de este punto. Bien, créanme que hacer esto en Inventor o Steel, de maravilla, pero bueno, todavía estamos iniciando en esos programas. Ahí está. Y listo, chicos, miren, ya tenemos aquí una estructura rápida, ¿no? Ahí está. Bien, aquí tenemos una estructura y lo que vamos a hacer ahorita es que esta estructura la vamos a vincular. Aquí vamos a vincular uno de los equipos que modelamos y lo vamos a montar aquí. Bueno, ahora bien, aquí vamos a simular una rejilla. ¿Cómo se simula la rejilla aquí dentro del plan 3D? Bien, aquí lo que se hace es un rectángulo, chicos. Bien, un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo de aquí a aquí. ¿Listo? Ahí está, un rectángulo. Ahí está. Bien, voy a cambiar aquí una vista alámbrica. ¿Listo? Miren. Mira, vamos a ver. Espero que se me haya generado la polilínea. Aquí está, miren, se me la hizo acá abajo. Yo lo que voy a hacer es moverla, ¿ok? Miren lo que vamos a hacer. ¿Cómo agregarle una rejilla rápida aquí? Listo, miren. Por ejemplo, yo voy a venir aquí donde dice play, aquí voy a darle y le voy a decir un grading, listo. Y aquí yo le voy a decir que de una polilínea existente, ¿ok? Le digo de escala 10, ¿ok? De espesor 5, crear. Y listo, vamos a ver. Ahí está, chicos, miren. Gracias, Paul Méndez. Bienvenido, Paul Méndez. Aquí tenemos miembros del canal de YouTube. Gracias por estar aquí en la transmisión, amigo. Gracias por estar aquí. Miren, ya tenemos, miren, modelado la parte de las estructuras y esto, ¿no? Ahora bien, si nosotros queremos agregarle barandas, también lo podemos hacer, chicos. Miren, aquí está. Yo no lo voy a configurar tan así, tan a detalle. Yo las voy a trazar así nada más, miren. Por ejemplo, aquí, miren, aquí está. Algo rápido, ¿no? Yo sé que esto se puede mejorar de una forma totalmente más vistoso con el programa Inventor y traérnoslo aquí. Miren, chicos. Miren, esto es trabajar con los materiales o las herramientas de Plan 3D. Ahora bien, miren, yo ahorita voy a generar una escalera. Voy a generar una escalera rápido, una escalera rápida de las que tiene el programa. Y también vamos a generar una en Axvan Steel. Y una de las ventajas de trabajar con los archivos con referencia, la verdad es brutal. Si te acostumbras a trabajar de esta manera, muchachos, créanme que van a poder manipular sus archivos de una forma profesional, ¿ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Gracias, Paul Méndez, por unirte al canal de YouTube. Gracias, un nuevo miembro más para el canal. Muchísimas gracias, amigo. La verdad, muy agradecido. Bien, ahora bien, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo ahorita les voy a mostrarle las escaleras que nos genera Plan 3D y también vamos a compararla con las escaleras que podemos generar en Axvan Steel, o sea, una escalera hombre. ¿Listo? Bien. Para generar una escalera aquí dentro del programa, vamos a venir aquí, ladder, no sé, escalera. Yo aquí voy a posicionar, mire, lo que te pide el programa es lo siguiente. Te pide primero el primer punto de donde se va a agarrar la estructura. Presiono F8
Después te pide el punto base, o sea, a dónde va a descansar la escalera. Aquí hay un tic, presionamos punto Z, presionamos punto Z y ya luego presiono este punto de aquí, mire, este punto de aquí y ya luego forzo hacia abajo, listo. A luego me dice la dirección de la escalera, le digo para acá, hacia la izquierda y ahora me dice la escalera, ahí está, bueno, aquí pues creo que lo hice, bueno, muy hacia abajo, pues no le indiqué la dirección hacia dónde, pero bueno, aquí está la escalera, muchachos, miren, ahí está. Ahora bien, si nosotros analizamos la escalera, pues realmente sí cumple, chicos, las expectativas. Miren, ahí está. Tiene la guarda, tiene todo, miren, ahí está. Lo único es esto, miren, estos detalles de aquí, estos acabados, miren, estos acabados. Y nosotros no le podemos configurar esta parte de aquí, miren. No le podemos configurar una plaquita para que esta plaquita se amarre con la estructura. Miren, ahí está. Pero aquí tenemos una escalera, chicos. Bien, aquí lo tenemos. Yo voy a guardar y bien, hasta este momento ya tenemos, por ejemplo, ya vimos la parte de cómo hacer una estructura. Ahora bien, vamos a pasar a la práctica. Bien, ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos diseñado los equipos, la estructura y vámonos al sistema de proyecto. Vámonos aquí a un nuevo, aquí vamos a generar ya el primer documento. Si nosotros vamos a diseñar gas, vamos a decir gas amargo. Listo, gas amargo, muchachos. Seleccionamos gas amargo y ok. Bien. Aquí vamos a comenzar a trabajar con la referencia. Bien, lo primero que yo voy a montar aquí va a ser la estructura, ¿ok? Para generar una referencia, bien, yo sé que muchos trabajan con el comando xref, ¿verdad? Xref y les aparece esta opción y aquí buscan el archivo y todo, pero no. Trabajar en plan 3D no se trabaja de esa forma, ¿ok? Ok. Jonathan Rojas, buenas tardes, amigo. Gracias, bienvenido, amigo. Ok. La licencia de CADWORD, pues sí es caro, amigo. Pues estamos hablando de unos 3,000, 4,000 a 5,000 dólares. Es muy caro, amigo. Realmente sí es cara esa licencia. Bien. Si nosotros vamos a trazar la línea de gas amargo, nosotros necesitamos los equipos. Tengo que referenciar los equipos. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir donde dice estructura, clic derecho, XREF, ok. Me va a aparecer esta ventana. Yo voy a configurar overlay, desactivo esta casilla y le digo, ok, miren. Miren, chicos, yo ya tengo referenciado, miren, ahí está. Yo tengo referenciado estructura. Ahora bien, una de las ventajas es que si yo necesito modificar algo aquí, todo lo que yo modifique, aquí se va a vincular. Todo lo que yo mueva por acá, mire, por ejemplo, observen bien. Cuando yo mueva esta escalera un poquito más pegada a la estructura, miren, aquí, y le diga guardar, aquí, cuando voy a mi proyecto gas amargo, aquí me aparece la notificación. Me dice que, miren, ahí está. Y me hace una comparación. Me dice que lo que hice fue desplazar la escalera. Le digo cerrar y listo, chicos. Ya lo guardé. Ahora bien, yo necesito vincular ahora el tanque. Voy a mover el tanque. Creo que hice muy pequeñito la estructura. Bueno, voy a mover el tanque vertical, ¿ok? Vamos a darle aquí. Vamos a darle clic derecho y le digo trabajar, bueno, que me lo vincule. Ok, y vámonos por acá. Listo, chicos, aquí tenemos el tanque vertical. Dice nuestro amigo Cristian, si ese tanque lo dibujo en el trabajo y me lo quiero llevar a casa, no se me desconfigura mi Nosli. No, amigo Cristian, no, sin ningún problema, amigo. Mira, si tú te llevas el proyecto, ahora bien, aquí va algo también, bueno, que quiero que les quede súper claro. Miren, cuando tú trabajas en el proyecto, amigo, miren, Plan 3D trabaja de una forma súper ordenada. Por ejemplo, el proyecto que estoy trabajando se llama Plan 3D Pro. Listo, ¿estamos de acuerdo? Bien, aquí está la carpeta que se llama Plan 3D Model. Listo. Miren, tenemos una carpeta que se llama equipo. Aquí se encuentra el equipo. Y tenemos la carpeta que se llama estructura. Aquí está estructura. Y aquí está el sistema de los sistemas de proyecto. Entonces, mientras que toda la información esté dentro del proyecto, no vas a tener ningún problema porque las referencias se van a guardar dentro de tu proyecto. Ahora bien, si tú vinculas los equipos de una carpeta fuera del proyecto y si tú vas a tu casa y quieres seguir trabajando, vas a tener problema porque no vas a tener los equipos referenciados. Bueno, de esta forma yo no tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque tanto los equipos y las estructuras están dentro del proyecto, chicos. ¿Okay? Bien, me gustaría leerles en los comentarios y saber qué tal les está pareciendo la
esta transmisión, chicos. Por favor, me gustaría saberles si todo bien para que podamos continuar, chicos, ¿ok? Recuerden que ustedes pues son las personas que pues me van a ayudar a mejorar muchas cosas aquí durante los en vivo, chicos. Bien, bien. Yo creo que esta transmisión les va a ayudar muchísimo, chicos, para que vean a lo que se van a enfrentar y bueno, y cuáles son las herramientas que ustedes van a tener para poder, sobre todo, pues hacer todos sus trabajos de una forma profesional. Miren, ahora bien, miren, yo me voy a llevar ese equipo, miren, este equipo, yo me lo llevo del centro, por ejemplo, de aquí. Y, por ejemplo, me lo llevo por acá. A ver, lo voy a referenciar aquí más o menos. A ver, por aquí. Vamos a ver. Por acá. Si no me equivoco, estoy trabajando, no sé si lejos del punto cero. A ver, vamos a ver. Ahora bien. Bueno, nada más voy a checar aquí el ID, porque ese es otro problema que les voy a explicar. No, estoy trabajando bien. Estamos dentro del punto cero. Mira, ahí está. Miren, chicos. Aquí está. Creo que sí, hice muy pequeño ¿cómo se llama? La estructura, pero no pasa nada, mira, ahí está. Listo. Lamentablemente aquí no es paramétrico la parte de las estructuras. Si fuera Inventor, solamente le muevo unos parámetros y queda. Miren, ahí está. Pero miren, chicos. Miren, de esta forma, miren, ahí está. Ya tenemos, ahora bien, yo lo único que voy a hacer es que voy a rotar este equipo. Le digo rotación. Ok, lo voy a rotar aquí en relación al rotación. Lo voy a rotar de tal forma que la boquilla está. Listo. Que esta boquilla me quede hacia adelante. Listo. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí lo tenemos, muchachos. Miren, ahí está. Ya tenemos por ahí un equipo. Y vamos a vincular el otro equipo, ¿ok? El FA200. ¿Cómo se hace? Clic derecho. Le damos referencia. Ok. Miren, chicos. Ahí está. Aquí lo tenemos, muchachos. Miren, ahí está. Y guardamos, muchachos. Miren, todo es con referencia, ¿ok? Bien. Dice, ¿cómo ajusta la ubicación de los equipos de estructura? Ah, ok. Qué bueno que hablas esto. Mira, yo aquí no estoy trabajando con coordenadas, pero lo vamos a hacer, amigo. Vamos a hacer la simulación. Miren, vamos a simular que yo tengo un área para poder desarrollar esta estructura, ¿ok? Miren, ahí está. Vamos a suponer aquí. Listo. Aquí. Ahora bien. Otro tema que es de suma importancia es trabajar con coordenadas. Por ejemplo, AutoCAD te recomienda que trabajes en las coordenadas de 100.000 hacia abajo. Si tú trabajas con coordenadas superior a 100.000, vas a tener problemas con desconexiones, cuando generes isométricos te van a salir al revés. Bueno, es un problema. ¿Hay solución? Sí hay solución, pero eso no se los voy a enseñar ahorita. Eso se los voy a enseñar más adelante. Y es por eso que les pido que por favor me ayuden comentando, compartiendo para que se unan más personas, chicos. Esa es la motivación, chicos. Esa es la motivación para que yo les pueda seguir enseñando todo lo que ustedes deben de saber. Pero también ustedes ayúdenme, colabórenme de esa parte, ¿ok? Bien. Vamos a simular, chicos, entre comando X, el comando directo de XREF. Gilberto, no hay, mira, la diferencia es lo siguiente. Que aquí yo le estoy diciendo al programa que la referencia va a ser de los mismos planos del proyecto, ¿ok? No XREF, porque si estuvieran fuera, esto sí lo utilizarías, el XREF sí lo podrías utilizar si tus archivos están fuera, por ejemplo, están fuera del proyecto. Y ahorita lo vamos a ver porque también voy a vincular una escalera que fue diseñada en Steel. Yo la voy a vincular con XREF aquí y les voy a decir por qué. Ahorita lo van a ver, amigo. Qué bueno que comentaste eso, amigo Gilberto. Ok, bien. Ahora bien, vamos a continuar un poquito más. A ver, vamos a poner música para que nos concentremos. Ok, ahora bien, mis chavos, continuamos. Bien, vamos a suponer que a mí durante el diseño, el ingeniero de proceso a mí me dio la ubicación. Me dieron esta coordenada, ¿no? Aquí, ¿no? Vamos a suponer que me dieron esta coordenada y me dieron esta otra coordenada para posicionar lo que viene siendo Aquí, miren, chicos. Aquí. Vamos a simular que aquí, esta es mi área para que yo pueda montar esta estructura, ¿ok? Bien, ¿cómo lo haría o qué tengo que hacer? Miren, chicos, lo único que tú vas a hacer es mover tu equipo, mira. Este equipo lo vas a mover, eso sí. Tienes que tener mucho cuidado, bien. A mí me faltó diseñar algo más por acá, mira. Por ejemplo, aquí, mira, listo. Con el comando ID, tú vas a verificar que este punto se encuentre en Z0, ¿ok? Que esté en Z0, listo, ahí está.
Ah, mira, listo, yo aquí lo tengo. Yo nada más voy a desplazar aquí, ¿no? Vamos a suponer que para eso tú vas a tener ya una coordenada. Listo, mire, ahí está. Esta es mi coordenada para posicionar mi equipo. Listo. Ahora bien, yo necesito mover también todo eso que está aquí, ¿no? Bien. Le digo mover por aquí y me lo traigo por aquí. Listo. Yo tengo que ver aquí con el comando ID. Miren, por ejemplo aquí. Listo. Y estoy en Z0. ¿Le? Ok. ¿Me puedes confirmar si quedó claro esta parte de cómo es que se posicionan los equipos? Mira. Cuando tú tienes, por ejemplo, lo que tú vas a hacer primero es ubicar las coordenadas dentro del plan 3D, ¿ok? Dentro del plan 3D, ¿ok? Posicionas X y Y y donde encuentras ese punto, pues ahí comienzas a posicionar tus objetos, ¿ok? Mira, ahí está. Vamos a suponer, yo ya moví mis equipos. Independientemente, estos equipos están ubicados, miren, están ubicados en otra coordenada. Lo recomendable sería que si tú tienes una coordenada, por ejemplo, este punto de aquí, mira. Si tú tuvieras esta coordenada aquí, lógico, tú vas a montar este equipo en su coordenada real, aquí, mira, aquí. Y cuando tú lo hagas la referencia, en este archivo se va a montar en su coordenada real donde está diseñado, ¿ok? Esa es la ventaja. Bien. Bien, vamos a guardar aquí, vamos a guardar todo hasta ahora. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la parte de comenzar a trazar tubería. Y eso me imagino que es lo que todos están esperando. Y Axel Vera, buenas noches, Axel Vera. Buenas noches, amigo, bienvenido. Bien, entonces, hice un video corto de cómo es que se conectan los elementos cuando están referenciados en un plano a otro. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es ubicar una especificación. En este caso, las bridas son 150. Bueno, yo vengo aquí y voy a seleccionar 24 pulgadas. ¿Por qué? Porque la salida de esta brida es 24 pulgadas. Selecciono el diámetro y yo aquí voy a buscar una brida. Miren, yo por lo regular me gusta trabajar con esta opción de aquí está aquí, el visor de especificación. Miren, aquí tengo el visor de especificación. Mira, aquí está. Aquí lo tengo. Mira, aquí. Yo selecciono 24 pulgadas, especificación a 0.6 y voy a buscar una brida. Miren, voy a buscar una brida. Voy a buscar una brida. Voy a buscar una brida de cuello. Listo. ¿Listo? Le digo insertar al modelo. Mira esa. Ah, ok. A ver, brida de cuello. Ah, ok. Esa es brida de cuello largo, perdón. Brida de cuello, aquí está, ¿no? Miren. Independiente con el comando nodo. Mire. Vamos a ver. Independientemente, vamos a ver acá, 200. Ok, vamos a ver. Vamos a configurar por acá. Tubería, vamos a ver. A ver. Aquí me tiene que conectar con el nodo. Vamos a ver. A veces estos nodos se deshabilitan, ¿eh? Ahí está, vamos a ver. Ahí está, miren, chicos. A ver. A ver, creo que están. A ver, a veces hay que hacer. Sí, a veces se deshabilitan estos tanques. ¿Cómo lo hacemos? Miren. Yo les recomiendo hacer esto, mira. Agregamos aquí una brida y cerramos, ¿no? Igual acá. Agregamos una brida y guardamos. Listo. Y nos vamos acá a gas amargo. Y vamos a ver ahora. A ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el otro de acá. Mira, vamos a ver que no quiere conectar. Vamos a ver ahora acá. 150, 24 pulgadas. Creo que esta es de 20 pulgadas. Vamos a ver con este tanque. A ver que no me la quiere conectar. A ver, ya. Vamos a ver en qué coordenada pegué los tanques. Sí, es que uno de los problemas es el siguiente. Vamos a ver aquí. ID, cuando estamos lejos. No, pues estamos bien. En coordenadas estamos bien. ID en. Ok, estamos en menos 2500. Ok, creo que sí. Creo que estos son los problemas que puedo tener. A ver. A ver que no me quiere conectar. Nodo. Aquí tiene que conectar, chicos. A ver. Aunque se me modifique aquí, voy a modificar acá porque tengo los equipos posicionados en números negativos. A ver. Bien, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, mire.
Voy a ver el centro. Voy a mover este tanque. Vamos a ver el centro de este tanque. ID. A ver, vamos a ver aquí el centro de este tanque. ID, send de centro. Ok. A ver, permítanme un momentito. Ok, listo, ya. Ya configurado por acá. Ok, miren. Estamos en 0. Ok, este está bien. Este está bien posicionado. Vamos a ver ahorita por qué no me quiere conectar. A ver, le digo aquí. Conecto para acá. Vamos a ver. Vamos a ver la configuración. A ver, listo. Ah, ok. Sí, chico, este es el problema. Mira. ¿Estás conectado? ¿Insertado? Sí, estoy lejos de... Este es el problema. Mira, la referencia soporte. Ok. Sí. El problema que yo tengo es porque se supone, aquí según el programa dice que estoy trabajando fuera de las coordenadas 00. Vamos a ver ahorita, chicos. ID. De hecho, estoy trabajando dentro, ok. Estoy trabajando bien. Vamos a ver ahorita. Uno de los problemas que puede pasar es cuando estamos, precisamente es lo que les estaba comentando bien. Yo voy a hacer lo siguiente, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover ese tanque, lo voy a mover cerca del punto 0, ok. Lo voy a mover para acá. Probablemente se me va a mover allá. Miren. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Lo ideal para montar los equipos es lo siguiente, miren. Lo vamos a hacer como debe ser. Miren, por eso tengo el problema que ahorita. ¿Por qué? Porque este tanque está en otra coordenada y este está aquí. Bien, miren. Yo lo que voy a hacer es que me voy a mover, me voy a llevar este cuadro. Miren, aquí. ¿Ok? Me voy a llevar, vamos a suponer que este cuadro me lo voy a llevar. Miren, lo que voy a hacer es que lo voy a copiar, lo voy a copiar con referencia, con el comando copy base, ¿ok? Comando copy base, copio este punto y me voy a venir acá, ¿no? Este lo voy a pegar acá, FA100, ¿no? Aquí. Aquí yo voy a activar donde dice show menú bar y le digo pegar con coordenadas reales, chicos. Miren, ahí está. Ese es el problema, por eso no me está permitiendo copiar. Ese es uno de los problemas que yo tengo ahorita, miren. ¿Ok? Y aquí me faltó mover esto, ¿ok? Me faltó mover esto, ¿ok? Lo voy a cortar, miren, lo voy a cortar y me lo traigo para acá. Lo voy a pegar con coordenadas reales, listo, bien. Miren, lo que yo voy a hacer en este momento aquí es lo siguiente, miren, este equipo, mira, yo lo voy a mover, mira, aquí. Yo lo voy a mover aquí y lo voy a pegar acá. Listo, miren, ahí está. Ahora bien, este equipo, si se dan cuenta, yo lo dejé aquí, miren, lo dejé dentro de aquí de lo que viene siendo esta estructura. Yo lo tengo que elevar a una altura con el comando ID, lo voy a elevar a una dimensión de 4000. Listo, miren. Yo voy a venir aquí, lo voy a mover y le digo que en Z va a tener 4000. Listo, ahí está. Listo, muchachos, mira, ahí está. Ahí lo tenemos, chicos. Ok, guardamos, ¿no? Listo. Esta base es la misma que tenemos acá. Pero aquí, si se dan cuenta, ya va a tener su referencia real. Miren, ahí está. Miren. Mira, ahora sí, miren, ahí está. Mira, ahora bien, otra de las cosas es lo siguiente, mira. Yo tengo acá, cuando lo pegué, tengo que tener el mismo norte, ¿eh? Aquí tengo otro problema, mira, ahí está. Este fue el problema que yo tengo, mira, ahí está. Mira, este fue mi problema ahorita. Lo guardo por acá, mira, lo voy a guardar. Y vamos a ver, se tiene que actualizar por acá. Ok, listo. Y cerramos. Listo, vamos a ver acá. Mira, voy a cerrar esto. Prácticamente lo que voy a hacer es que voy a quitar la referencia, chicos. Sí, porque las referencias que hice las moví sin haber movido anteriormente las otras. Es más, voy a desactivar todo, ¿ok? Detach y detach. Elimino todo. ¿Ok? Y yo aquí voy a dibujar en gas amargo. Vamos a suponer que aquí va a ser el área para montar la estructura. Listo, bien. Pues yo me voy a llevar esto para acá. Mira, lo copio. Voy a eliminar esto y lo pego por acá. Listo, miren. Listo, chicos. Ahora sí, con el norte hacia arriba. Perfecto. Guardo por aquí. Bueno, ahora bien, esto mismo me lo voy a llevar al FA200. Lo voy a pegar aquí, mire. Editar, pegar con coordenadas reales y listo, mira, ahí está. Lo único que yo voy a hacer es que este tanque me lo voy a llevar aquí, mira, dentro de esta área. Miren, ahí está. ¿Listo?
Ahí está. Y la estructura voy a hacer lo mismo. Mira, ahí está. ¿Listo? Pego todo esto. A ver, perdón, pero aquí también, a ver. Ok, eso también lo copio. Y en estructura lo voy a pegar con coordenadas reales. Listo. Ahora bien, eso quiere decir que esa estructura, por ejemplo, aquí, yo me la voy a llevar aquí. Listo, mira, ahí está. Ahora sí, todo está, mire, si se dan cuenta, en los diferentes archivos, muchachos, miren, en los diferentes archivos, todos van a estar en su posición real. Ahora, cuando yo venga aquí y yo voy a eliminar, miren, voy a eliminar esto de aquí. A ver, creo que esto de acá no me lo llevé. Uf, a ver. A ver, esto pasó porque no me llevé todo. Ok. El problema fue desde aquí. ¿Listo? Miren. Me voy a llevar acá. Y ahorita vamos a pasar a los comentarios, chicos. Yo sé que muchos de ustedes van a estar confundidos. Bien, ahí está. Gracias, amigo David. David, muchísimas gracias a mí. Miren, lo que yo hice en este momento es que este cuadro se supone que esto ya está en coordenada. Este mismo cuadro es el mismo donde yo posicioné lo que viene siendo la estructura, donde yo posicioné el equipo FA200 y por aquí el FA100, ¿ok? Todos ya están con coordenadas, cada uno se encuentra en una coordenada, ¿ok? Vamos a ver los comentarios. Dice, los tanques, los bases de internet. No, amigo Axel, los dibujamos, amigo. Es un dolor de cabeza dibujar eso y veo que los tienen incorporados. Sí, de hecho, te recomiendo que veas la repetición del video porque ahí enseñé cómo hacerlo con Kagor, amigo. ¿Ok? Miren, ahí está. Yo ahora voy a eliminar esto para que de igual manera no se me duplique en la demás lista. Miren, ya una vez que tú tienes posicionado todos los equipos en sus archivos, mira, está aquí. Ahora sí, muchachos, vamos a proceder a hacer la referencia. FA100, le digo, trabajar con referencia. Y listo, chicos. Miren, aquí está. Ya lo tenemos aquí. Le digo FA200. Miren, sin necesidad de moverlo como lo hice al inicio. Miren, ahí está. Ya se montó aquí. Me voy a estructura, clic derecho, agregar la referencia y listo, chicos. Ahí está. Miren. Listo, chicos. Ahí está, chicos. Ahora bien, una de las cosas es que yo tengo que rotar. Miren, ahí está. Ahí está. Miren, chicos. Ahí quedó el equipo. Lo único que se quedó, a ver, creo que no se movió otra vez esta parte de aquí. Oh, Dios. Estructura, miren. A ver, creo que no guardé. Ok, mira, como no guardé aquí, no se actualizó acá. Pero cuando le digo guardar y me paso a gas amargo, mire, ahora sí. Mira cómo se actualizó. ¿Listo? Ahí está. Ahora bien, en la parte del equipo, yo lo voy a rotar, mira, para que yo pueda sacar mi tubería aquí. ¿Sale? Lo voy a desplazar un poquito más. Ahora bien, muchachos, si yo deseo, por ejemplo, yo aquí tengo el equipo, ¿verdad? Pero ahora muchos se preguntarán, oye, pero ¿cómo sé hacia dónde o cuánto tengo que mover yo la estructura? Ah, estamos trabajando con referencia. Yo le digo estructura, clic derecho. Miren, le digo, a ver, vamos a pasar aquí. Le digo referencia, ¿ok? Listo, miren, ahí se montó, ¿listo? Y ahora sí, miren, yo puedo poner una vista top, miren, ahí está. Esa es una ventaja de trabajar con referencia, muchachos. Yo selecciono el centro de aquí, ¿listo? Y voy a rotarlo para acá, listo, miren. Listo, chicos, ahí está, miren. Y yo ya puedo rotar para acá y miren lo que va a pasar, ¿listo? Una vez que ya tengo posicionado mi equipo, ejecuto el comando xref, selecciono estructura, le digo clic derecho, detach, y detach me quita la referencia, y ahí está. Guardo equipo, me voy a gas amargo y aquí me aparece la actualización. Y miren, chicos, ahí está, el desplazamiento, ahí está. Y guardamos. Miren, chicos, ahí está. Ya lo tenemos, muchachos, ya lo tenemos. Y ahora bien, vamos a ver esa parte, por qué no me deja agregar la brida de 24, muchachos. Vamos a agregar 24 pulgadas. Brida de 24 pulgadas. Bien, vamos a pasar aquí. Vamos a insertarla por aquí. Miren, ahora sí, muchachos, miren. Ese era el problema. Ese era mi problema. Miren, en automático, miren. Miren, ahora sí. Si se dan cuenta, en automático la brida me conectó con el equipo y me generó un empaque. Perfecto. Vámonos aquí a la parte de abajo. Miren, ahí está. Voy a agregar la brida. Como son inteligentes las bridas, miren, ahí está.
Vámonos por acá. Miren lo que va a hacer el programa. Excelente, muchachos. Miren, ahí está. Aquí está. Ahí está. Miren. Ya lo tenemos, muchachos. Ya tenemos posicionado los equipos. Bien. De esta forma ya tenemos prácticamente la entrada y la salida de los equipos. Ahora bien, aquí vamos a simular, por ejemplo, vamos a suponer que yo, por ejemplo, aquí tengo, mire, aquí, tengo un cabezal de gas, aquí, que pasa por la parte de abajo, ¿verdad? Bien. Y aquí yo quiero conectar este equipo, lo vamos a conectar. Bien, aquí les voy a enseñar un TIC importante, un dato importante, ¿ok? Miren, yo sé que yo no tengo configurado en mi especificación el branch. ¿Qué quiere decir el branch? Que cuando tú tocas esta tubería y la conectas tocas esta, en automático te genera una T. Yo no la tengo configurada, pero yo la tengo configurada de otra forma. Ok, miren, yo aquí voy a buscar de 24 pulgadas, voy a buscar una T recta y la voy a insertar aquí. Miren, la inserto aquí, le digo C con la tecla C, toco la tubería, regreso aquí, le digo 0, enter y listo, chicos. ¿Qué hice yo ahora? Que cuando venga aquí, miren. Listo. Ahí está. Miren, ahí está. Conexión automático, chicos. Ahí está. Bien. Ahí lo tenemos, mis chavos. Tenemos esta conexión. Y miren, resulta que yo aquí voy a tener, por ejemplo, no sé, por acá, vamos a tener por acá, lo mismo, ¿no? Vamos a suponer que por ese lado de acá vamos a tener la entrada y ahorita le vamos a dibujar más cositas si gustan, miren. Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí tenemos una entrada, por ejemplo, aquí. Yo estoy trazando así nada más, chicos. Bien. Vamos a suponer que aquí tenemos lo mismo, ¿no? Aquí, este es de 24 pulgadas, ¿ok? 24 pulgadas. Supongamos que tengo una T por aquí y se conecta la tubería aquí. Lo mismo, C, toco aquí, toco la tubería, 0 y listo, chicos. Ahí está. Es más, miren, yo nada más voy a tocar este más y conecto aquí, miren. Listo. Acepto y aquí está. Ahora bien, yo por este lado de acá le voy a agregar una válvula. Le voy a agregar una válvula de bola, ¿ok? Una valvulita de bola para que se vea. A ver, que no me conecta la válvula de bola. A ver, no sé por qué. Bueno, creo que por la especificación. Bien. Bien. Creo que, bueno, ahora bien. Como mis especificaciones las tengo configuradas en la otra versión de AutoCAD, no me va a dejar agregar las válvulas, pero no hay problema. Vamos a agregar las válvulas, vamos a trabajar con las especificaciones que el programa tiene por default. Por ejemplo, CS150. A ver, clase. Esto no quiere decir que no vamos a dibujar valvulitas, chicos. Por ejemplo, necesito una válvula de bola. Aquí está, una válvula de bola de aquí, miren. Ahí está, miren, una valvulita de bola por ahí y una valvulita de bola por acá. Miren, ahí está. No son las válvulas que yo deseaba agregar, pero bueno, ni modo, es lo que tenemos ahora. Miren, ahí está. Ahí está, chicos. Esto es trabajar, por ejemplo, con referencia. Ahora bien, miren. Vamos a suponer, muchachos, que esto es gas, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es gas. Perfecto. Ahora bien, yo aquí puedo quitar la referencia. Con XREF, mira, XREF, voy a eliminar estructura FA. Voy a eliminar los equipos, ¿no? Ahí está. Detach y miren. Miren. Listo. Estas bridas las voy a quitar porque estas las voy a agregar en otro archivo. Miren, ahí está. Miren, chicos, ahí está. Y solamente tenemos, en este archivo tenemos solamente gas amargo. Eso quiere decir, chicos, que si nosotros necesitamos sacar un reporte de material de gas amargo, solamente vamos a tener gas amargo. Ahora bien, yo voy a generar un nuevo archivo que se va a llamar aquí dentro del sistema de proyecto, nuevo dibujo, y lo voy a llamar drenaje cerrado. Drenaje cerrado, ¿ok? Y le digo OK. Miren, ahí está. Drenaje cerrado y aquí está, ¿no? Ahora bien, una de las ventajas que cuando ya tenemos los archivos posicionados en su lugar, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de drenaje cerrado voy a venir aquí donde dice estructura, por ejemplo, voy a montar estructura, le digo referencia y lo pego, listo. Ahí está. Aquí está. FA100 y lo monto por aquí, listo. Ahí está. También tengo el FA200 y lo monto por aquí, perfecto. Ahí está.
Y también quiero ver la línea de gas amargo porque no quiero tener interferencia a la hora de modelar. Mira, ahí está. Cada archivo se encuentra en su lugar. Ahora bien, en ese archivo de drenaje cerrado es aquí donde yo voy a trazar las briditas que van a ser, en este caso, van a ser 150 para mi drenaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, aquí. Por ejemplo, en equipo gas amargo, miren, vámonos por acá. FA200, bueno, a ver, gas amargo y drenaje cerrado. Yo voy a quitar esta referencia, a ver, vamos a ver, porque yo esta brida se supone que las eliminé. Ok. Gas amargo, ok, yo voy a guardar. Sí, voy a guardar gas amargo y verán aquí en drenaje cerrado cómo se eliminan esa brida. Listo. Ya se eliminaron, chicos, ahí está. Ahora bien, yo para comenzar a trazar el sistema de drenaje cerrado en este documento, lo que voy a hacer es que voy a comenzar a agregar mi brida y es todo lo que voy a hacer. Vengo aquí y busco mis materiales, ¿no? Por ejemplo, son de 6 pulgadas, deben de ser bridadas. Miren, aquí, ¿no? Ahí. Vamos a ver aquí. Vamos a decirle aquí. ¿Listo? Miren, ahí está. Y vamos a pegar por acá. Listo, ahí está, muchachos. Ahora bien, vamos a venir por acá. Vamos a suponer que nuestra tubería viene por acá. Y bien, miren. Para hacer un poquito más fresón esto, chicos, vamos a agregar unas bombas, ¿ok? Miren, voy a venir al equipo y voy a agregar nuevos componentes. ¿Cómo se hacen, chicos? Le voy a poner aquí la bomba, la K-la 01 y 02, ¿sale? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Para eso yo voy a necesitar esta referencia. Miren, vamos a suponer que estas bombas van a ir posicionadas por esta área de aquí. Miren, voy a dibujar esta área. Vamos a suponer que en esta área de aquí, ¿ok? Bien, yo me llevo esto, ¿vale? Y aquí donde dice GA001 en editar, pegar coordenadas originales y aquí está, miren, para que sea el mismo punto, ¿ok? Listo, ahí está. Bien, miren, el programa AutoCAD Plan 3D tiene una opción que tiene, por ejemplo, ciertos elementos predeterminados. Por ejemplo, donde dice PUM, yo le voy a dar PUM. Y mire, aquí ya son algunas bombas que son predeterminadas. Yo necesito una inline, necesito una centrífuga. Esa de aquí, chicos. ¿Ok? Le digo crear y la voy a pegar aquí. ¿Listo? ¿Vale? La pego por aquí. Yo nada más tengo que verificar con el comando ID y comando EN. Listo, que se encuentre en el 00. Ahora bien, ¿se pueden modificar las bombas? Sí se pueden modificar. ¿Cómo se modifican? De la siguiente manera. Van a seleccionar aquí, por ejemplo, el equipo, le dan un clic al lapicito y aquí, cuando lo tocan, les va a aparecer esta ventana. Yo voy a cambiar aquí, que en vez de sea de 6, bueno, yo lo voy a cambiar sí, va a ser de 6 pulgadas, ¿ok? Va a ser clase 150 RF y listo. Miren, se cambió a 150. Toco aquí y es más, vamos a hacerlo de 8 pulgadas para que sea la salida de 6. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo modifico nuevamente? Pues solamente le cambio a 8 pulgadas por aquí, aquí y cerramos. Listo, se cambió a 8. ¿Listo? Aquí también le voy a configurar aquí, mira, le digo que esa la quiero de 6 pulgadas, clase 150 y listo, muchachos. Ahí está. O le vamos a cambiar a 300, ¿no? Porque se supone que la descarga lleva más presión, ¿no? Vamos a cambiar a 300 RF. Listo. Ahí está. Ahora bien, de esta forma, miren, nosotros podemos cambiarle. ¿Qué más le podemos cambiar? Miren, podemos cambiar también, miren, chicos, le podemos cambiar lo que viene siendo parte de la cabeza de la bomba. Mira, está. Miren, del centro a la boquilla, a la cara de la brida, yo le digo que lo quiero a 300, ¿no? Y le digo close y listo, chicos. Listo, ya está a 300, mira. 300 del centro aquí, listo. Ahora bien, resulta que yo necesito cambiarle el grosor a esta placa base o que quiero que tenga, por ejemplo, de aquí a aquí tenga una altura que yo necesito. Bueno, selecciono la bomba, clic derecho, le doy aquí, Modify QME, listo, te va a aparecer este modelo, listo. Y aquí es donde nosotros vamos a modificar los componentes. Mira, SL es la longitud de la placa base. Mira, yo la puedo dejar de, no sé,
Le voy a cambiar a 1800, ¿no? Para efecto que ustedes vean que sí se modifica. Mira, ahí está. 1800. ¿Qué más podemos modificar, muchachos? Bien. Podemos también los componentes de la bomba, mire. Aquí, LMS, yo en LMS le voy a dejar en 700, ¿ok? 700. Y miren cómo va a cambiar. Se va a alargar esta parte. Mira, ahí está, ¿no? En SL lo vamos a dejar en 1700, ¿no? Esto pues ya es cuestión de ustedes que le vayan moviendo. Por ejemplo, en SH es la altura de la placa. Yo le voy a decir que a lo mejor son 50 milímetros, ¿ok? No va a ser una... Listo, mira, ahí está. Y ok, miren. Ahí lo tenemos, chicos. Bien, yo a esta bomba la voy a agregar, por ejemplo, ¿cómo le agrego el tag a la bomba? Presiono control 1, toco la bomba y aquí donde dice tag, ¿verdad? Yo aquí le voy a cambiar, esta es la GA y acá 001, ¿verdad? Listo, listo. Yo copio esta misma bomba, me la voy a llevar a la derecha, miren, para acá, a la derecha y le digo que la quiero a 2000, ¿sale? Listo. Y esta bomba va a ser la gas-002, ¿ok? Miren. La gas-02 y asignamos. Listo. Ya tenemos la bomba. Elimino pues sobre todo el cuadro de base. Voy a guardar aquí y ya tenemos una nueva referencia. Listo. Bueno, yo voy a venir aquí a drenaje cerrado, chicos. Y miren lo que yo voy a hacer. Dentro del archivo de drenaje cerrado, importante guardar, si no, no te va a detectar los cambios. Clic derecho. Y, a ver, vamos acá, clic derecho, drenaje cerrado. A ver, voy a cerrar aquí drenaje cerrado y cerramos, ¿no? A ver, vamos a guardar aquí, perdón, gas 01. Y vamos a abrir drenaje cerrado. A ver, creo que estaba tomando mal la referencia. Bien, yo aquí voy a referenciar, miren, las bombas, ahí está. Miren, aquí pasa algo raro, miren, vamos a ver. Ah, ok, sí, miren. Aquí ya yo tengo un problema. El tanque, si se dan cuenta, el tanque está en negativo. Hay que subir el tanque. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer porque está mal mi tanque? No se preocupen, miren. Si se dan cuenta, en gas amargo, las líneas que van a sufrir cambios van a ser esta. Miren, esta y esta de aquí. Listo. Voy a guardar y me voy a ir al FA200, ¿ok? Miren. ¿Cuánto tengo? Yo estoy en ID. Miren, ID, toco aquí. Y estoy en menos 2500. Yo selecciono el equipo y lo voy a subir 2500. Miren, todo esto que está pasando, chicos, esto es normal que a cada uno de ustedes le va a pasar. Pero lo importante es que ustedes aprendan cómo solucionarlo, ¿ok? Ok, perfecto, David. Excelente, amigo David. Entonces, ¿qué hago yo? Guardo y miren lo que voy a hacer. Me voy a ir a gas amargo. Voy a referenciar, bueno, en este caso vuelvo a montar el equipo. Mira, ahí está. Miren, ahí está. Miren, ahí está. Y vamos a ver ahora aquí. Vámonos ahora aquí a estructura y vamos a ver en estructura si estamos positivo o negativo. ID en. Ok, estamos en 0. Perfecto. Excelente. Miren. El problema que yo tengo ahora es el siguiente. Miren, está. Yo dibujé todo esto, miren chicos, y resulta que realmente la elevación es 2500. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Todo eso que está aquí, miren, todo esto, ya esto es pues prácticamente parte ya de la experiencia, chicos. Las veces que te equivocas es la veces que lo haces más rápido, ¿no? Y esto lo voy a mover 2500 hacia arriba porque fue lo que yo elevé el tanque. Ahí está, miren. Por ejemplo, aquí se me perdió el empaque, clic derecho, conectar con el componente y ahí está, ¿no? Y aquí lo único que voy a hacer es, miren. A ver, vamos a agregar, por ejemplo, aquí una brida. No pasa absolutamente nada. Miren, ahí está. Estos problemas son los que me gustan, chicos. Y la cuestión es cómo lo solucionan, ¿no? Y ya, es todo. No se trata de cortarse la vena, de que porque no lo encuentran. No. Aquí todo se puede, muchachos. Voy a buscar la especificación CS150. Ahí está, ¿no? 24 pulgadas. Voy a buscar una brida. Aquí está. ¿Listo? Mira, ahí está. A veces se pierde, cuando hacemos esto, muchachos, se pierde el nodo, ¿eh? Miren, aquí. En este caso se me perdió el nodo aquí del tanque, miren, aquí el FA200. Y yo lo que hago es, ahí está, miren, aquí se perdió este nodo, ¿eh? Ahora bien, ¿cómo soluciono yo este problema? Bien, miren, esto que pasó es común. Entonces,
Si se dan cuenta, en este nodo de aquí conectó sin problema, pero acá ya se me perdió el nodo. Ahora, ¿cómo lo soluciono? Miren, vamos a entrar al lápiz, ¿ok? Al lápiz. Y ahora aquí en localización lo voy a remover, lo elimino, ¿verdad? Entonces vuelvo a venir, vamos a entrar aquí, a ver, lo elimino. Le vamos a dar remover, a ver, remover, así. A ver, que no se quiere eliminar este. Vamos a decirle nuevamente, entonces, cambiar de localización, ¿no? Centro, vamos a activarlo nuevamente porque se nos desactivó. A ver. Ya no quiere, ¿eh? Ya no quiere este tanque. A ver, no quiere activarse nuevamente ese nodo. Bueno. Aquí sí se dejó. Vamos a ver acá nuevamente porque no. Ya me la está haciendo cardíaca. A ver. Esto es común, chicos. Esto es común que pase cuando mueves, por ejemplo, de un lado a otro. Bueno, suele pasar que los nodos se desactiven, ¿no? Lo que tienen que hacer es volver a entrar y volverlos a activar, ¿ok? 24, 150 RF y listo, ¿no? Vamos a ver. Voy a guardar, vamos a ver si ahora sí nos deja. Si no, continuamos, ¿ok? Mira. Yo aquí voy a desactivar esto. Xrex para activar la referencia. Mira, aquí está. ¿Listo? Vamos a ver si ahora sí se activa. Si no, pues vamos a continuar con sobremontando la brida nada más, ¿ok? Ok, listo. Vamos a activar la brida. Ok, ahora sí, chicos, miren, ahí está. Ok, mira. Ahí me genera un carretito y listo, chicos. Mira, ahora sí, mira. Ahora sí ya está conectado como debe ser. Mira, ahora sí. Yo lo que voy a hacer ahora es conectar de aquí. Aquí. De aquí. Aquí. Listo. Mira, ahí está. Ya tenemos solucionado el gas amargo. Ahora nos vamos allá al drenaje. Y miren, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren cómo se va a actualizar en automático todo, ¿no? Ahora bien, yo en gas amargo le voy a dar guardar. En estructura le voy a dar guardar. Por ejemplo, aquí el programa tiene una opción que dice guardar todo, ¿no? Vengo a drenaje cerrado y le voy a dar aquí, guardar. Ahí está, mire. Listo, que se actualice todo, chicos. Mira, ahora sí. Miren, ahora sí. Yo voy a eliminar esta parte de aquí que ya había dibujado, ¿no? Ahora bien, vamos a dibujar ahora. Vamos a dibujar ahora en el archivo drenaje cerrado. Vamos a trabajar la parte de el drenaje, ¿no? Vamos a trabajar aquí con brida de clase 150 de 6 pulgadas, ¿ok? Vamos a buscar una brida. En este caso de 6 pulgadas. Una brida, capa. Ok, aquí está. Vamos a pegarla por aquí. Creo que pasó lo mismo, ¿eh? Se desactivó el nodo igual, si no me equivoco. Sí, se desactivó el nodo también, chicos, ¿ok? Vamos a ver esta de aquí. Bueno, en esta de aquí no tengo problema, bien. Mira, esto es lo que pasa cuando tú mueves un equipo de un punto a otro. Mire, aquí lo mismo me pasó. Vamos a solucionarlo, vamos a removerlo y lo vamos a agregar nuevamente, ¿ok? Lo agregamos. En de centro, miren, ahí está. La cosa es que ustedes aprendan a solucionar estos problemas. Yo si lo hago sin que me dé falla, pues no tiene caso porque ustedes cuando les salga problema, pues no van a saber cómo solucionarlo. Ahorita sí, miren, ahora sí, miren, ahí está. ¿Listo? Guardamos, nos vamos al drenaje cerrado y guardamos esa referencia. Listo, chicos, ahí está. Ahora bien, vámonos por acá y vamos a agregar esa brida. Ahí está, miren, ahí está. En automático, miren, nos agregó el empaque. Vamos a ver. Conectar con el componente adyacente. Ahí está. Miren, ahí está el empaque y ya lo tenemos, chicos. Ahora bien, vamos a trazar rápidamente aquí. Miren, aquí, ¿no? Unas líneas. Vamos a suponer que por acá tenemos. Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí tenemos un cabezal. Miren, esas son de 8 pulgadas, si no me equivoco. Vamos a dibujar por aquí las bombas. Ahí está, las bridas. Miren. ¿Listo? Ahí está. Ya. Realista, mira, ahí está. Ahí tenemos las bombitas. Bueno, claro que esta bomba, bueno, yo no le voy a dibujar todo porque sabemos que realmente estas bombas pues tienen, por ejemplo, aquí un filtro,
Aquí tiene la reducción excéntrica sí se la podemos poner, ¿eh? Porque sí llevan, ¿eh? Reducción excéntrica. Vamos a poner una reducción excéntrica por acá. ¿Ok? Una reducción cara plana abajo, si no me equivoco. Chicos, ¿me confirman si creo que es cara plana arriba, si no me equivoco, chicos? El posicionamiento de la reducción excéntrica, si no me equivoco, es cara plana arriba. Nada más me confirman, por favor. Bien, yo aquí voy a sacar, por ejemplo, esa parte de aquí. Claro que aquí me va a faltar un filtro, me va a faltar una junta de expansión y todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo aquí voy a simular que voy a entrar aquí con un cabezal a 45. Miren, voy a simular que aquí voy a tener por aquí voy a tener un cabezal de cuánto le gusta. Si la tubería es de 6, vamos a decir que esta va a ser de 12 pulgadas, ¿ok? 12 pulgadas, yo voy a trabajar por aquí. Voy a tirar el cabezal por aquí, miren, ahí está. Y yo voy a trazar por aquí este es de 12, una T reductora. Miren, vamos a entrar a 45, insertar el modelo por aquí, ¿vale? Yo la voy a agregar a 45 grados por aquí, F8, mira, ahí está. Y esta la voy a configurar que sea de 12 por 6 pulgadas. Listo, ahí está. Lo voy a mover por aquí y lo pegamos aquí. Mira. Esto es algo rápido, chicos. Rápidamente un arreglito, mira, esta. Rápidamente aquí tenemos esto. Y, por ejemplo, vamos a agregarle por acá. Vamos a hacer esto más para atrás, ¿vale? Ahí está. Por aquí le vamos a agregar una valvulita de compuerta. Una válvula de compuerta, una gate. Una válvula de compuerta que doble disco. Ahí está. Por aquí una valvulita. No es la valvulita que yo quería, pero bueno. Aquí está, listo. Una valvulita. Aquí falta el filtro y todo, ¿no? Y guardamos, ¿cierto? Guardamos y aquí vamos a esto mismo, mire, esto mismo que está aquí, para no trazarlo, lo copiamos, ¿eh? Lo copiamos con el referencia al centro y lo pegamos por acá. Listo, ahí está. Bueno, aquí no sé por qué quedó corto Se supone que están a la misma medida. Vamos a ver, a ver. A ver, a menos que esté chueco. A ver, vamos a ver si no está. Ok, mira, está. Vamos a ver, bueno, yo voy a pegar esta reducción por acá, a ver. Voy a copiar esta T, por ejemplo, mira. Yo para pegar esta T lo hago así de esta forma. Toco la tubería, C, toco esta tubería, regreso aquí y le digo C de 0. Miren, ahí está. Mira, vamos a ver ahora. Ah, ok. Vamos a ver. Sí. Ah, ya vi por qué. Ok, eso de aquí, eso de aquí, eso de aquí. Copiamos. Chicos, yo sé, esto es un diseñito así, la verdad, un diseño de esto lleva muchos accesorios, lleva muchos accesorios más. Ahí está, mire. Listo, muchachos. Aquí creo que me quedó mal. A ver, no sé si una bomba está más abajo. Probablemente esto pasa cuando una de las bombas seguro no está en punto cero, ¿ok? Estoy 100% seguro que una de las bombas no está en punto cero. Por ejemplo, ID, esa estamos en punto cero. Ah, bueno, aquí estamos en punto cero, ¿ok? A ver, aquí no entiendo por qué no. Drenaje cerrado, bueno, no sé por qué no. Me parece como si no tuviera conectado. No, está, a ver. Vamos a conectar ahora aquí y acá, sale, listo. A ver, no entiendo por qué no. A ver. Vamos a hacer esta otra jugada. Ok, ya. Mira, esta, no están, pareciera que no están alineadas. Vamos a ver, vamos a solucionar este problema. Ok, mira, está. Bueno, aquí, ok, vamos a ver si es a ver, pues se supone que están a la misma, están en la misma proporción y la línea igual, bueno, no sé. Algo anda mal, algo no cuadra. Bien, vamos a ver aquí ahora. Ahí está, ahora sí. Y agregamos la T por acá. Ahí está. Miren, chicos. Algo así, ¿no? Miren, ahí está. Y vamos a suponer que nosotros tenemos esta línea, no sé. Esto es algo así, algo loco que se viene a la mente, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, agregar, copiar, por ejemplo, de esto por aquí, a ver.
quiero copiar esta T, mira aquí, ¿no? Yo la selecciono, mire, toco la tubería, C, Enter, toco la tubería con la que voy a conectar, 0 y listo, mire. Solamente, ok. Y por lo que veo, vamos a ver cómo va a entrar. Ok, listo, ya la tengo alineada y esta va a entrar igual a, esta va a entrar a 45, ok. Ahí está, 45 grados, ¿sale? Yo la voy a conectar aquí directo. Esta es de 6 pulgadas, listo. Ahí está, muchachos. Mira, ahí está. Claro que para esto acá le vamos a poner unas valvulitas, ¿no? Algo así para que no se vea nada más el típico, las típicas líneas, ¿no? Por ejemplo, una línea por una válvula por acá, no sé. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, un tapón cachucha, ¿no? Un tapón cap, un cap, ahí está. Listo, chicos, ahí está. Y ya para la salida de las bombas, ya aquí estaríamos trabajando con clase CS300, chicos. Bien, vamos a finalizar la transmisión, chicos. Si alguien de ustedes tiene duda, creo que con este video les queda más súper claro la forma de cómo trabajar en el programa. Desde los bloques, de dónde bajan los bloques, los equipos, las estructuras y de dónde bajas, por ejemplo, cómo se trabaja en referencia. Ok, miren, vamos a agregar aquí por ejemplo, vamos a agregar una aquí, ¿listo? Listo, ahí está, miren, clase 300, miren. Ahora bien, yo aquí puedo dibujar, miren. Yo lo que podría hacer primero es dibujar una y ya después, por ejemplo, de aquí, ¿no? Vamos a suponer que este arreglo va para acá, listo, ¿no? Y yo por acá, vamos a suponer que mi arreglo va a tener una T. Aquí no, vamos a poner al mi, comando mi, que me la ponga al centro y listo, ¿no? Vamos a suponer que se va a ir por acá, por un rack de tubería, no sé, mira, ahí está, ¿no? Ahora bien, aquí entra mucho el juego del COP, el famoso COP. ¿Para qué me sirve? Yo le voy a decir que esta línea al centro va a tener una 3000, ¿ok? Número cerrado, listo, ahí está. 3000, chicos, ya lo tenemos, perfecto, ahí está. Yo me puedo llevar mi tubería por todo el rack hasta donde tenga que ir esta línea. Mira, ahí está. Y claro, en este apartado de aquí, esta válvula también lleva, por ejemplo, válvulas de compuerta y también debe de tener válvulas CHEP. Mire, vamos a agregar unas valvulitas CHEP aquí. Mire, vamos a suponer que por aquí llevo una CHEP. Yo voy a quitar esto aquí y le voy a poner una válvula de compuerta. Dependiendo del diseño, ¿no? Vamos a suponer que aquí va a ir una válvula de bola. Mira esta. Ahí está, una valvulita de bola. Aquí está, miren. Ahí está. ¿Listo? Bien, ahí está. Ahí lo tienen, chicos, ¿no? Por ejemplo, lo más sano sería venir aquí y llevarse prácticamente esto que ya está montado, ¿no? Ahí está. Bien. Ahí está. Conectamos. Ahora bien, ¿cómo conectar un componente? Por ejemplo, aquí el codo y la tubería están desconectados. ¿Cómo lo conectan? Tocan un componente, clic derecho, conectar componente y tocan el codo. Listo, ahí lo tienen. Control S y ahí lo tienen, chicos. Ahí está. Ahí tienen el arreglo. Ahí está. Bien. Creo que para cerrar con broche de oro, yo les comenté la forma de la estructura. Miren, vamos a hacer rápidamente. Yo voy a sacarle una copia a esta estructura. Yo le voy a sacar una copia a esta estructura. Lo voy a copiar hacia la, a ver, top. Voy a copiar esto por aquí. Lo voy a copiar hacia la derecha. Listo, miren. Yo voy a eliminar esta escalera. Mira, esta. Yo lo guardo. Voy a guardar esto. Y cuando yo venga aquí a las bombas, miren. A ver, perdón, estas son las bombas, drenaje cerrado, mire. Aquí me aparece la opción de agregar, mire. Aquí yo cometí un error, lo agregué era inverso, Era inverso, yo lo agregué hacia acá. Ahora resulta, a ver, creo que el norte está así, a ver. Sí, creo que eso lo tomé mal. Esto era hacia allá. Mira, era para acá, listo. Y guardamos y nos vamos al drenaje cerrado. Y actualizamos nuevamente. Ahora sí. Y cerramos, ahí está. Miren, chicos. Antes de finalizar, yo les hablé acerca de Aswan Steel, que la forma de también de sacarle provecho, mire, la escalera que el programa Plan 3D tiene, pues sí, cumple, la verdad cumple, y con esa podríamos nosotros, mira, podríamos pues cumplir aquí en ese detallito, ¿verdad? Ahora bien,
Axman Steel también tiene las herramientas de escalera. Esto también lo podemos trabajar. ¿Y de qué forma? Lo podemos trabajar como estilo referencia, ¿ok? Miren, yo voy a hacer lo siguiente. Yo ya tengo una escalera, pero yo quiero que vean ustedes cómo se hace una escalera totalmente desde cero. Miren, esta es la escalera 1. Yo voy a abrir un nuevo archivo. Yo les mostré en un video que hice ayer un short de una macro que te permite pues hacer esto de una forma pues más cómodo. Axman Steel también lo tiene, ¿ok? Miren, yo por ejemplo aquí yo voy a dibujar una escalera, miren aquí. Yo voy a dibujar una escalera con jaula, listo, miren. Y aquí una de las cosas es que es como que más cómodo. Diseñarlo con este plugin es más cómodo porque el programa te guía cómo lo harías, ¿no? También esto que estoy haciendo con este plugin, el programa también lo tiene de esta forma, miren. Miren, el programa también tiene esta forma de agregar ese tipo de escalera, pero mira, ahí está, miren. Ahí lo tiene, ¿no? Escalera, aquí puedes configurar todos los parámetros, mira, ahí está. Tiene todos los parámetros, ¿no? En mi caso, yo ahorita voy a dibujar una utilizando esta herramienta, por ejemplo, una escalera de jaula. ¿Qué te pide el programa? El punto 1, ¿verdad? Ajá, y ya luego te pide el punto 2. En este caso yo le voy a decir 4000, ¿ok? Listo. Y lo que hace el programa, miren, ahí está. Te pide el punto 1, punto 2 y listo, ya te genera la escalera. Aquí está la escalera, miren, aquí la tenemos, chicos. ¿Está? Ahora bien, aquí lo único que yo voy a hacer es venir a la parte de definición y voy a activar la parte de jaula. Mira aquí, jaula, listo. Y acá vamos a venir en lo que es escalera. A ver, vamos a venir por acá, jaula, escalera y en salir, listo. Yo aquí le voy a decir que va a ser extendido. Mira, está. Miren, ahí está, extendido. Ya me generó prácticamente estas conexiones. Ahora bien, si yo quisiera otro tipo de conexión, por ejemplo, hay unas escaleras que se enganchan. Bien, ahí está, podemos dejar esta también, ¿ok? Para este estilo yo voy a dejar una que se llama extendido. Esta aquí, bien. Y listo, chicos. Yo le puedo configurar también otros parámetros, por ejemplo, la soldadura. Puedo definir, miren, ahí está, la altura, el ángulo de inclinación, si va, bueno, en este caso tiene 40 centímetros de ancho la escalera. Todo esto lo podemos modificar. Estos parámetros igual los trae Axman Steel, solamente que esto es un plugin de, pues, podríamos decir que un poquito mejor, ¿no? Más paramétrico. Bien, ahí está. Aquí lo tenemos, chicos. Bien. Ahora bien, yo ya tengo mi escalera y aquí viene la parte que alguien de ustedes preguntó, la parte de trabajar con referencia. Miren, yo voy a hacer lo siguiente, pero antes de eso también le voy a agregar, miren, al programa yo le voy a agregar miren, los apoyos, ¿no? Los apoyos para que se pueda soportar la escalera en la estructura. Miren, ahí está. ¿Listo? Aquí lo tenemos, chicos, ¿no? Aquí lo tenemos por distancia. Bueno, pues lo voy a dejar así, ¿no? Y le doy aquí cerrar. Listo, ahí está. Bien. Yo este archivo lo voy a guardar, mira, lo voy a guardar y le voy a decir escalera 2. Escalera 2. Ahora bien, chicos, aquí va un dato importante. Yo este archivo lo estoy guardando en una carpeta en el escritorio. Lo recomendable sería que este archivo se guardara dentro del proyecto. Generes una carpetita y dentro de esa carpeta tú generes la escalera. ¿Por qué? Porque cuando hagas la inmigración de tu proyecto a otra computadora y si este archivo queda fuera, vas a tener problema con la referencia, ¿ok? Que quede claro esa parte. En mi caso, yo lo estoy guardando aquí, miren. Yo lo estoy guardando, a ver que me dio error aquí. Bueno, yo lo estoy guardando en la parte del escritorio, ¿ok? Bien, me voy a pasar nuevamente al Axman Steel, miren aquí, ¿no? Me voy a venir a la parte de estructura y miren lo que voy a hacer, muchachos. Aquí, ¿vale? Miren. Yo aquí aquí sí voy a ejecutar el comando xref, ¿ok? Xref. Y aquí, si se dan cuenta, yo tenía vinculado estructura 1. Yo le digo, en este caso, yo voy a agregar ahora otra referencia. Voy a venir aquí y le digo, le voy a dar attach DWG, ¿ok? El programa me dice, ¿a dónde tienes, por ejemplo, ese archivo? Voy a venir a DW, Axman Steel, y voy a tocar la escalera 2. Le digo open, ¿ok? Y ok, le digo aquí, no, y cerramos, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver a dónde nos la generó.
Ah, ok. Bien, vamos a cerrar por acá. Vamos a cerrar para que no tenga problema. Mire, ahí está. Yo la voy a cerrar aquí escalera 2. Le digo que sí guardar. Ok. Y voy a cerrar también la escalera 1. Listo. Ahora sí, voy a venir aquí a plan 3D. Y bien, ok. Escalera 2 para que se guarde la referencia. Ahora bien, mire, vamos a ver a dónde nos las dejó. A ver, vamos a buscarla. Porque no la veo por aquí. A ver, muchachos. A ver, ¿dónde está? Vamos a agregarla nuevamente. Xref. Y yo voy a eliminar la escalera 1. A ver, detach. Y también ese de aquí. A ver. Vamos a ver si nos las agrega. Vamos a trabajar como referencia. Comando Xref. Enter. Y le digo escalera DWG. Busco la escalera 2. Abrimos. Y ok. A ver, escalera 2. Vamos a ver por qué no me la está cargando. A ver. Hace un momento la había cargado. No sé por qué no me la está reconociendo aquí. A ver, no entiendo. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a hacer una prueba aquí, chicos, porque no me la quiere cargar aquí. A ver. Hace un momento hice la práctica y bueno, la referenció sin ningún problema. Yo vengo aquí, le digo attach, escalera 2, aquí, acá. Mm, ok, ya entendí. Lo que pasa, ya, la referencia yo la hice en la versión 2025 y yo tengo el plan 3D 2024, chicos. Tiene que ser en la versión 2025, ok, pero bueno, yo quiero para que no quede con la duda, miren, yo lo tengo que hacer, ok. Yo voy a abrir AutoCAD 2025 para cerrar con esta transmisión, para que vean que realmente sí se puede trabajar con referencia, pero lo recomendable es que si vas a trabajar con Advanced Steel 2025, en plan 3D también trabajes con versión 2025, ¿ok? Vamos a abrir por acá, estructura, a ver, yo voy a hacer a ver, le digo que sí. Como ya tengo abierto el proyecto en otra máquina, miren, igual acá me está pidiendo, miren, ahí está, ¿no? Vamos a hacerla por ahí. Le digo que, ok, sí. Vamos a ver aquí. Bien, vamos a agregar la referencia. Xref, ok. Y vamos a ver, le digo attach. Voy a seleccionar la escalera número 2 y abrimos, ¿no? Ahí está. Decimos ok. Vamos a ver ahora. Aquí está, chicos. Sí, ahí está, mire. Aquí está. Mire. Lo recomendable, lo que yo le da está, mire, aquí está la escalera. Nosotros ya podemos, miren, nosotros podemos rotar sin ningún problema la escalera. Ahora bien, algo que, pues la verdad vale la pena trabajar con esta referencia y es que ahorita les voy a demostrar el porqué. Miren, por ejemplo, ya ustedes pueden venir aquí y pegar su escalera. Miren, ahí está. Yo la voy a mover para acá, miren, la voy a mover poquito por acá. Ahí está, miren, ahí está. Miren. Ahora bien, si ustedes van a trabajar con AutoCAD 2000, AutoCAD Plan 3D 2024, tienen que tener Navisworks 2024 y Advanced Steel 2024 para que funcionen los tres programas. Si no, pues no les va a funcionar. Miren, ahí está. Miren, esta es la diferencia de generar la escalera. Ahora bien, aquí les va un dato. Supongamos que en la escalera número 2, que fue la que yo vinculé, resulta que necesito que quede más alto, ¿ok? O que necesito cambiar yo esta parte de aquí. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo en Advanced Steel cómodamente voy a venir y voy a editar esas configuraciones. Aquí está, miren. Yo vengo rápidamente aquí y ahora le digo al programa, ¿sabes qué? La escalera ya no va a ser de 4000, va a ser de 4500. Vamos a hacerla más grande, ¿ok? 4500, ¿ok? Y ahora resulta que aquí, la escalera, en la sala, aquí, miren, este tipo ya va a ser de este aquí. Y resulta que la jaula ya no va a ser circular. Ahora va a ser de otra forma, ¿ok? Vamos a cambiar la jaula también. Vamos a cambiar la jaula ahora que sea. Vamos a cambiar ese diseño, escalera. A ver, general,
jaula, listo. Lo vamos a decir que sea rectangular, listo, ahí está. Ya le cambié los parámetros y cierro, miren, ahí está. Ya le hice cambios, le digo guardar, ¿no? Voy a cerrar el archivo, ¿ok? Y voy a venir nuevamente a Plan 3D y miren, chicos, aquí se me va a activar nuevamente la referencia, mira. Si no se activa, yo voy a ejecutar el comando xref y le voy a dar nuevamente aquí, miren, le digo actualizar, miren, ahí está. Miren, si acabo de actualizar la escalera, miren, ahí está. Miren, ahí está. 4300 y el estilo. Esta es una de las ventajas que tienen para trabajar con el programa Axvan Steel. Ahí está, chicos. Miren, de forma referenciada. Ahí está. Y cómodamente pueden tener sus diseños a otro nivel, chicos. Bien. Bueno, chicos. Bueno, me gustaría despedirme de ustedes. Bueno, espero que les haya gustado esta transmisión. Recordar que va a quedar colgada aquí en la cuenta de YouTube. Va a quedar colgado en YouTube. Y para las personitas que se vienen uniendo, bueno, por llegar un poquito tarde, miren, este es el canal Diseño de Tubería 3D. Y aquí es donde vamos a aprender, chicos, algunas configuraciones del programa. ¿Ok? Bien. Si no tienen alguna duda, me voy despidiendo de ustedes. Creo que esta ha sido la transmisión más larga que he hecho. Y bueno, excelente. Gracias por la cátedra aprendiendo como siempre. Gracias, amigo Gilberto. Excelente. ¿Ok? Amigo Axel, si te encuentras conectado, te recomiendo que veas el video desde cero. ¿Ok? Gracias, chicos. Me despido de ustedes. Y bueno, esperemos mañana. Mañana probablemente tenemos una transmisión. Y bueno, mañana vamos a hacer ahí algo. Vamos a continuar. De hecho, vamos a continuar con este proyectito. Vamos a seguir dibujando más cosas. Voy a arreglar la parte del diseño de los equipos para que también diseñe algunos equipos dentro de Plan 3D y sea completo el video. ¿Ok? Bien. Cosa de loco. Muchas gracias, Francisco. Ok, gracias. Claro que sí, amigo. Un placer. Gracias, chicos. Bueno, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima transmisión de mañana, primero Dios. Así que, excelente noche para todos. Ok. Ok, muy estructural. Ok, así es, amigo. Mañana, mira. Mañana vamos a continuar trazando tuberías. Voy a arreglar la versión del 2025 de Plan 3D para seguir trazando. Y en el siguiente vamos a ver una parte de hacer ortogonales y también isométricos, ¿ok? Entonces, ahorita creo que para iniciar ya saben cómo configurar el proyecto, cómo trabajar con referencia y es lo más importante, ¿no? Creo que después de esto vamos a pasar, creo que sí, lo ideal es que una vez que ya aprendes las herramientas con las que vas a trabajar, es importante pasar a las especificaciones, los materiales con los que vas a trabajar, bien, y eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Bueno, me despido de ustedes, excelente noche y bueno, Dios me lo bendiga, muchachos.